Amigas, amigos, saludos cordiales desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luz Televisión y también para nuestras redes sociales. El debate en antena de la temporada es el tercer debate en antena desde que, bueno, acababa el verano, nuestras vacaciones y ya en marcha este debate en antena que me da la sensación que va a estar muy interesante en los próximos meses, habida cuenta de lo que podría ocurrir en España si finalmente Pedro Sánchez se arrodilla ante los golpistas catalanes. También hablaremos de ayer, de la manifestación de los golpistas catalanes, de los ciudadanos que apoyaron el golpe de Estado en Cataluña, un fracaso estrepitoso, del 1.000.000 de personas en 2011 a las 100.000 personas en el año 2023. Es decir, que 900.000 catalanes han reflexionado y se han dado cuenta de que esto de la independencia es una pantomima, es un auténtico negocio que tienen los políticos golpistas catalanes, que tienen las dos asociaciones que cobran muchísimas subvenciones para cuando los jefes le dicen hay que ladrar, pues ladran, salen a la calle, queman contenedores, paran trenes, se van a los aeropuertos, claro, previo pago, lógicamente, de subvenciones millonarias. Pero parece que ya que los catalanes se han ido dando cuenta de todo esto. Vamos a hablar de la posible amnistía, vamos a hablar también de la nueva fórmula que Juan Carlos Duarte lleva a la Consejería de Empleo, porque no tiene nada que ver esta Consejería de Empleo con la anterior Consejería de Empleo, porque hoy otra vez el nombre de Juan Márquez vuelve a la palestra. Está metido en 200.000 charcos, ya había sido condenado a prisión, pero ahora será juzgado por otros presuntos delitos que habría cometido. Bueno, vamos a saludar a los invitados. Vamos a empezar por Nono Fernández Jurado, médico. Muy buenas, Nono. Muy buena. ¿Cómo estás, amigo? ¿De salud? Bien. Bien. Sin entrar en detalle. ¿Y el verano pero también bien. ha ido bien para ti? Bueno, bien relativamente por razones de tipo familiar de mi mujer, que está de médico todo el día. Pero bueno, bien. En general, bien. Bastante mejor que tu introducción. Sí, ¿verdad? Porque no es halagüeño, ¿verdad? El futuro de España parece ser que no tiene un futuro. Tú has dicho, si Pedro Sánchez se arrodilla, arrodillado lleva 5 años. Sí, cierto. Pero es que ya está, este arrodillamiento, permítaseme, No, ya sería arrastrarse. O sea, bueno, Juan Carlos Duarte, que es delegado de empleo de la Junta de Andalucía. Muy buenas, Juan Carlos. Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Anterior que ves que estuvo por aquí, vino como portavoz del Partido Popular en la Diputación, hoy es delegado. ¿Y contento con el cargo, Juan Carlos? Pues la verdad es que sí, muy bien, un nuevo reto y bueno, conociendo cosas nuevas, y es verdad que es una delegación en este sentido muy agradable porque es una delegación propensa a dar buenas noticias, a colaborar tanto con ayuntamientos como con empresas y con autónomos, y entonces pues evidentemente uno está satisfecho. Una consejería de empleo que estuvo en el candelero los últimos casi 12 años y no por nada bueno, como tú estás diciendo ahora mismo, ¿eh? Sí, bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es una forma de entender la política totalmente distinta y es o sea, cuando alguien entiende que los recursos públicos tienen que estar al servicio de un partido o de determinadas personas, o alguien que entiende, como es el caso, que los recursos públicos pues tienen que estar al servicio de los ciudadanos, de los empresarios y de los autónomos y de los ciudadanos en general, ¿no? Por lo tanto, gracias a Dios, la consejería no tiene absolutamente nada que ver con lo que tiempo atrás hizo gente, que no la Junta de Andalucía, sino determinadas personas que pertenecían al Partido Socialista. José Carlos Hernández Cansino, alcalde de Punta Umbría, ahora sí, oficialmente. Sí. Porque ahora sí, ¿verdad? Bueno, sí, claro. Ya llevamos un tiempecillo. El verano que ya está terminando. El peor momento para entrar en una alcaldía, principio del verano. El peor, ¿no? Entre comillas. Porque por otra parte es una satisfacción pues que Punta Umbría se multiplique su población prácticamente por 10, que acojamos a tanta gente que vienen a visitarnos, que le demos, pues, que disfruten de Punta Umbría, de todo lo que Punta Umbría ofrece, tanto el municipio como todas las personas que trabajan y ofrecen lo mejor que tienen para quien viene a visitarnos. Eso está muy bien. Lo que pasa que sí es cierto que aterrizar un nuevo equipo de gobierno después de un cambio, después de 16 años, y empezar no solamente a moldarse y a tomar conocimiento de todo lo que recibe, sino también a tomar decisiones precisamente por coherencia y por respeto a esas tantas personas que viven y que vienen a visitarnos, pues sí es difícil, pero bueno, haber elegido muerte, como decía aquel, ¿no?
pero ha ido bien el verano. Luego me contará, porque dice la gente, ya se nota el cambio en Punto Umbría. Digo, no sé qué habrá hecho José Carlos para que se note el cambio. Yo creo que hay cosas que eran demanda inmediata y desde luego, si hay una cosa que creo que ya se ha notado, hay que mejorar muchísimo, por supuesto, pero había un tema que era esencial, que era el tema de mejorar la limpieza. Y por ahí hay que empezar siempre. Además, una de las cuestiones que... Lo mismo que ha hecho Pilar Miranda en Huelva. Es algo esencial, es algo que no hay más remedio y además acudiendo a determinados sitios que siempre han sido demandados y por el hecho de que sean o no de una zona de las que te votan o no te votan, pues no tiene por qué ser, sino precisamente en un momento que es un escaparate Punta Umbría y que nos la jugamos, porque en verano nos la jugamos, todo lo que sea a nivel turístico, a nivel de primera vista de quien nos visita, se tienen que llevar una buena imagen y la limpieza es esencial. Eso me va a convencer, te lo voy a preguntar, porque Pilar Miranda hizo un plan de choque. Me gustaría que le explicase tú a los ciudadanos cómo se hace ese plan de choque. Si metiendo más gente, distribuyendo mejor el servicio, que los barrenderos echen más horas de las que echaban antes, pero me lo cuenta luego, ¿vale? Luego te lo cuento. Lo que es un plan de choque de limpieza, como el que tú defines. Rafael Segovia es médico y portavoz, bueno, portavoz no, aún no, todavía no, que yo sepa. No, todavía no. ni creo que es llegue a parlamentario andaluz, bueno, ¿por qué no? Bueno, porque ¿por qué eso no? requiere mucha dedicación y como sabe yo la consulta de momento no estoy dispuesto a dejarla. Y la medicina, siempre he dicho que en mi vocación soy político circunstancial, me lo sigo considerando. Creo que hay varios temas que merecen la pena, por lo que merece sí la pena luchar, aparte de por los valores propios por España y sobre todo por Huelva. Porque España, nuestra acción a nivel nacional se diluye mucho, pero en Huelva creo que seguimos siendo importantes. Hay temas, continuamente están saliendo temas. Había salido uno muy interesante con lo del tema de Doñana, que se ha tocado mucho, que la Junta está dispuesta a gastarse 70 millones de euros en comprar una finca que está junto al Parque Nacional y además anexionarla, digamos. Esa noticia yo no sé si es buena o no buena, yo tengo mis dudas y después podemos hablar del tema este, ¿no? Ya hay más temas. El otro día nosotros propusimos en el Parlamento la semana pasada que se recuperase el cauce natural del río Guadiamar. El río Guadiamar es un afluente del Guadalquivir que antes iba directamente al corazón del Coto, inundando las lagunas del Coto. Cuando ocurrió el desastre de Bolidén se construyó un muro para desviarlo y que no llegara a los contaminantes, pero ya no está contaminado el río Bolidén, el río Guadiamar. Y además la nueva empresa que se va a hacer cargo de las minas de Andalcollar no va a vertir en el Guadiamar, ni va a llevar balsa, ni va a vertir en el Guadiamar, va directamente al Guadalquivir a través de unas conducciones y además va a ser mucho menor lo que va a vertir. Entonces se dan las condiciones para que se vuelva a recuperar el río Guadiamar y no echen las culpas de la desecación de las lagunas a los agricultores de la corona norte de Huelva. O sea, por cierto, que esas 3.500 hectáreas que va a comprar la Junta se riegan por inundación, y a mí me sigue asombrando un poco, aunque tendré que estudiar el asunto porque ya digo que ha salido de la noticia, que parezca que todo es favorable para inundar 3.500 hectáreas en la provincia de Sevilla y no para regar por goteo 750 hectáreas en la provincia de Huelva. Creo que es un tema que interesa estudiarlo a fondo. Ha salido hoy a ver los beneficios o los inconvenientes, si lo hubiese. Por lo demás, Paco, encantado de estar aquí con vosotros. Yo te doy la enhorabuena a ti por el programa y aprovecho también para darle la enhorabuena. Es la primera vez que coincido con Juan Carlos Duarte y con José Carlos Hernández Cansino, al que tú ya habías vaticinado que iba a ser alcalde 4 de Junta. años, anda que se llegó a 3 años antes de las elecciones. Menos mal que ha salido, si no hubiera quedado fatal. Yo no sé si ese mensaje puede calar, eso cala. Psicológicamente, el decir todo cala en elecciones, todo queda al ser humano y todo dice, cala. bueno, ¿y por qué no? No, pero sobre todo cala y sobre todo cuando se da un caldo de cultivo importante y es que pues cuando había un desastre de gestión, si de verdad hay alguien que está trabajando y te lo ponen como, oye, pues eso ayuda como posible alternativa. La noticia, bueno, ahora, pero esto lo deja un poquito más tarde. Lo que pasa es que esto, como ha salido hoy, habrá que estudiar habrá que mandarlo, qué se hace, si es bueno, si es malo, si es regular. La Junta de Andalucía amplía Doñana, así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su intervención en el foro de ABC. Ha señalado que su gobierno va a comprar la finca Beta La Palma de 7.500 hectáreas y las incorporará al Parque Natural. Este anuncio se produce a un mes de que el Parlamento andaluz previsiblemente apruebe la nueva ley de reordenación de regadío en el entorno del parque, que generó polémica y la oposición de algunos grupos políticos.
Bueno, sobre la ley de la Corona Norte parece ser que ya se va a aprobar ya mismo, ¿no? Sí, bueno, de momento además esto no ha servido tampoco para que los partidos de la oposición digan, oye, qué bien, pues mira, se va a ampliar el parque, venga, vamos lo uno por lo otro, ¿no? El PP no ha hecho, que nosotros sepamos, no ha hecho ninguna negociación al respecto, porque podría decir, oye, nos vamos a hacer cargo de 7.000 hectáreas más, pero bueno, a cambio vamos a arreglar este otro tema, ¿no? O sea, las cosas se pueden hablar, no, al parecer a todo el mundo le parece muy bien, pero yo creo que en la Junta de Andalucía se está echando una carga encima, porque está ampliando el parque, eso requiere garantizar que va a haber más agua. No sé hasta qué punto ese agua que llega ahí, porque el Guadiamar pasa por al lado, no sé hasta qué punto esa agua con la que se inunda eso es la que tendría que venir al coto, hay que estudiarlo, ¿eh? Sí, o sea, es un tema que hay que estudiar, pero que se ha lanzado a la calle de una manera, yo creo que se han tirado un poco a la piscina en el tema este. Bueno, vamos con la noticia de ayer y del día. El golpismo catalán está dividido, ¿crees tú? Luego del descenso de las personas que van a la manifestación y llaman a Aragonés traidor y tal. Bueno, es que yo creo que ahí hay una contradicción absoluta. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que cuando menos gente va a la diada es cuando más poder tiene. Y eso cuesta, a mí me cuesta trabajo digerirlo, porque tú piensas, bueno, ¿por qué va menos gente? Porque en tiempos del PP o de Rajoy se fue duro, hubo cárcel, después indultos, y entonces gracias a los indultos pues la gente se queda un poco descuadrada en sus planteamientos, ¿no? A mí me llama la atención eso, que cuando teóricamente menos asentado está el discurso independentista es cuando tienen más poder en sus manos para decidir el futuro de este país. Y realmente hay una cosa que yo creo que a estos grupos, sobre todo a ANC y esto, les va a pasar una factura importante. Y es que probablemente mucha de la gente que faltó ayer probablemente lo haya hecho porque los han estafado. Porque es mucho el dinero, y todos sabemos lo que significa el dinero en Cataluña, que ha puesto mucha gente para que después ellos sigan en su propio negocio, indultados, ahora pidiendo amnistía. Y yo creo que de una aparente derrota, o por lo menos posibilidad de derrota, le hemos dado oxígeno, y ahora lo único que hacen es cambiar la estrategia. Van ahí con una política de plazo, no de inmediatez, de consecución de los objetivos, sino de plazo, porque se habla mucho de la amnistía, pero lo que a ellos les interesa de verdad es el referéndum. Y si se concede la amnistía como algo constitucional, que el condado de Pumpido aprobará, si es que no está aprobada ya, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que el referéndum del 1 de octubre no existió. Y por lo tanto van a tener toda la legitimidad otra vez para convocar un nuevo referéndum, llamado como quieran llamarle, pero porque además el problema, y con esto termino y lo dejo encima de la mesa, es que esta gente tienen tal control de los medios, de los recursos, de la propaganda, de las instituciones, que hoy también ha habido un hecho decisivo en el Tribunal Constitucional, que es el rechazo del nuevo recuento de votos. ¿Qué lectura hace cualquiera que tenga dos dedos de frente o que haya tenido alguna participación en política, como en mi caso? Es la coartada para justificar luego la amnistía y que al condado de Pumpido no le digan, oiga usted, que usted siempre aprueba a favor del PSOE. Ya tienen una negativa, y tienen una negativa después de dime y direte, porque la ponente, y aquí está un ilustre abogado, la ponente primero dijo sí, después dijo no, después recurrió a un segundo asesor. En definitiva, que yo creo que esto de no contar los votos de nuevo, que estaba perdido de antemano porque no estaba sustentado en nada, es una coartada más para poder presentar la amnistía que para mí está cerrada ya hace días. ¿Tú crees que está cerrada? Sí.
el pacto por la amnistía. Totalmente. ¿Cómo lo veis en el Partido Popular? ¿Tú crees que Si no, Sánchez ya la señora vicepresidenta faccionaria no habría ido a Waterloo. ¿Teméis que en el PP que está cerrada? A ver, el presidente Feijóo está haciendo todo lo posible por intentar la investidura y conformar gobierno, ¿no? Yo creo que es verdad que el resultado de las elecciones, bueno, pues fue el que fue, probablemente bastante alejado de las expectativas que teníamos algunos. Yo creo que fue una sorpresa, ¿no? Y cuando hay unas elecciones así que suelen ser una sorpresa, pues probablemente hay algo que no encaja. Es decir, probablemente que la gente se acomodó y no fue a votar. Es decir, yo no hablo de que haya habido en absoluto ni fraude electoral ni nada de eso, ¿no? Pero digo que es verdad que cuando hay una sorpresa tan mayúscula, porque todo estaba quizás más rodado, pues algo evidentemente no funciona, ¿no? Pero volviendo a Cataluña y lo que decía de la manifestación, yo creo que aquí hay varias cosas, Paco, que hay que tener en cuenta. Lo primero es que yo creo que muchos de los que están no saben ni por qué se manifiestan, porque la diada es el homenaje a Casanova, que fue un magnífico español, un gran español, que luchó en uno de los dos bandos por el trono de España, o sea, eso de entrada. Pero bueno, puestos así en contexto, el gran problema de esto es que Sánchez está dispuesto. Yo podría entender, digo yo como ciudadano, yo podría entender que alguien dijera, contradiciendo lo que decía por ahí alguien ilustre, ¿no?, de que quien tolera la rebelión para evitar la guerra tiene la rebelión y la guerra. Yo podría entender que tomase decisiones en un contexto de decir, oye, pues mira, el hombre lo ha hecho con toda la buena voluntad del mundo para apaciguar, para estar y tal, pero es que ese no es el tema. El tema es que le da exactamente igual hacer lo que sea por esos 4 escaños que le faltan. Ese es el gran problema. Y aquí ya no estamos hablando de que, bueno, pues le voy a construir una carretera más, le voy a quitar un peaje, le voy a hacer no sé qué, que bueno, que genera un desequilibrio, pero aquí estamos tocando los fundamentos de nuestra democracia. Me preocupa mucho lo que dijo Felipe González el otro día. Yo defendiendo lo que dijo Felipe González el otro día, ¿no? Dijo el otro día que España tenía periodos de 40 años donde las cosas iban cambiando. Bueno, pues no quiero ni pensar, ¿no?, lo que podría pasar. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento tremendamente crítico. Que Sánchez, si Sánchez no sale investido presidente, es porque los nacionalistas no quieren. Porque él le va a dar absolutamente todo lo que le tenga que dar. Y da igual cargarse la democracia, le da igual el desequilibrio territorial. Y yo ahora, y con esto termino, sí me hago yo una reflexión, 2 reflexiones, si me vais a permitir. La primera es que si esto fuese al revés, estarían ardiendo las calles. Es decir, si al PP se le ocurriese por un momento establecer un diálogo en estos términos, estarían ardiendo las calles. Eso de entrada. Y lo segundo, ¿dónde están los parlamentarios del Partido Socialista del resto de regiones? Por ejemplo, los de Huelva. ¿Dónde están nuestros 2 parlamentarios de Huelva? ¿Van a consentir esto? Señor Paje se le llena la boca hablando en las televisiones. Lo tiene muy fácil, es el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha. Con dar la orden y si no cesar o expulsar del partido a los parlamentarios de Castilla-La Mancha, lo tendría relativamente fácil. Al menos sería un gesto, porque él en la campaña de las elecciones autonómicas no le fue tan mal precisamente por su discurso de contestación al señor Sánchez. Ahora lo tendría fácil. Y ahora muchos parlamentarios, entre ellos los de Huelva, yo creo que deberían de alzar la voz y posicionarse en contra. Pues solo vamos a poder porque el Partido Popular en todas las comunidades autónomas donde gobierna van a presentar una moción precisamente para que los parlamentarios se pronuncien. ¿Estáis de acuerdo con dar amnistía al político corrupto? Y en la Diputación Provincial de Huelva y en los ayuntamientos, también los concejales y los diputados provinciales van a tener que pronunciarse. ¿Están de acuerdo con dar la amnistía a los políticos corruptos, aquellos que han metido la mano en la caja? O sea, vamos a ver qué dice. Me gustaría escuchar la opinión de Gaby Cruz, del exalcalde de Huelva, sobre este asunto. Si está de acuerdo con liberar a los políticos que han cometido malversación por los ERE, por los cursos de formación y que hoy están en la cárcel. Si está de acuerdo con darle el perdón y borrar todos los antecedentes penales que han tenido en su carrera política. Que se pronuncien los socialistas. Pasa, Paco, que creo que aquí hay, sobre todo, postureo. Y me explico. La amnistía no cabe hasta que esté funcionando
un nuevo gobierno hasta que el Parlamento apruebe una ley con las mayorías orgánicas mínimas que se tienen que aprobar, que ya veremos si tiene amparo o no constitucional, que yo entiendo desde mi punto de vista que no lo tiene, por los mínimos principios generales del derecho que informan todo el ordenamiento jurídico español, que prohíbe ese tipo de modificación a posteriori con efectos retroactivos de normativas, que eso es una amnistía, que la Constitución prohíbe los indultos generales, que es lo que más se asemeja a una amnistía, pero que es que todo eso se va a tener que hacer mucho después de la investidura. Mucho después de la investidura. Y el gran trilero, que es Pedro Sánchez, le podrá incluso hasta engañar a Puigdemont. Es decir, es que nosotros no vamos a tener aprobado ninguna resolución, ninguna ley, ninguna decisión de amnistía antes de la investidura o una eventual investidura de Pedro Sánchez. Es que no lo vamos a tener. Aquí no se lo habrá pedido firmado, ¿no? Pero es que da igual la firma. Es que da igual la firma. Firmado. Es que da igual la firma. Es que tú no, es que eso es papel mojado. Porque va a ser no, vamos a ver. Tendrás tú que tener, es que para que estemos de acuerdo, ese proyecto de ley de amnistía, para que salga adelante, requiere la mayoría cualificada de ley orgánica en un Parlamento. No vale que te lo diga ni el Partido Socialista, ni siquiera, ¿cómo se llama? Antiguo Podemos, Yolanda Díaz, Sumar, como se llamen, ni que te lo digan los demás. Es que tú tienes que tener una mayoría orgánica cualificada. Eso tiene que ser un documento en el que expresamente se firme que están de acuerdo con la amnistía. Y posteriormente también con aprobar un referéndum, que son las dos condiciones. Si no, es postureo. Y yo creo que hay mucho postureo. O sea, yo creo que si ahora mismo Junts, concretamente Junts, que es decir, que estamos en manos del prófugo de la justicia, que es lo más grande que hay en este tema, que tiene mucho que ver con esa estafa que decíais anteriormente, que un prófugo de la justicia que a la primera de cambio se va a dejar tirado a sus compañeros de batalla, que entran en prisión, pero tú te vas a Waterloo y te quitas de en medio. Yo no sé si eso, manifestarse al lado de alguien que ha hecho eso, el que ha tenido que entrar en prisión, si le gustará o no le gustará, o si es traidor o no, pero haciendo ese paréntesis, es que no pueden, Junts no puede decir con toda tranquilidad, antes de una investidura, que es votando, firmando, haciendo lo que sea, tiene garantizada la amnistía. Sí, pero ¿no crees tú, José Carlos, que conociendo al personaje, para el que la ley no existe, si él no tuviera conciencia... No cabe un decreto ley. No cabe un decreto ley. No cabe nada. Es que no cabe ninguna resolución administrativa para aprobar una amnistía. ¿Tú crees que conociendo a ese personaje no haría un cambio táctico o un cambio en su propia impostura, planteando nuevas elecciones y postulándose como el Salvador de España porque no quiso ceder a la demanda? Totalmente de acuerdo. Si yo creo que si hay investidura de Pedro Sánchez, hay elecciones en junio coincidiendo con las europeas. Lo tengo claro. Bueno, y además, precisamente por negarse a cumplir ambas cuestiones, para hacerse el mártir de cara al Salvador o lo que sea. Pero lo digo, por eso digo que es todo postureo. Es imposible que se cumplan las condiciones de Puigdemont y de Esquerra Republicana, que también se ha unido al barco. Es imposible que antes de la investidura se cumplan. Es imposible. No dice, estas son las condiciones sine qua non. Pero, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no se pueden acordar. Por eso digo que todo esto es postureo. Lo que pasa es que hay una cosa, si me permite, antes de que se manifieste Rafael, un inciso muy breve. A ver, la imagen que está dando España en este momento de república bananera ante Europa y ante todas las naciones civilizadas es brutal. Es decir, por un lado tenemos al juez Llarena, que está ahí entregado a la euroorden para que este señor al final venga como tiene que venir. Y que como tiene que venir, que es esposado y conducido por la policía, ¿no? Y por otro lado tenemos a toda una vicepresidenta del gobierno que va allí a Bruselas a pasarle la mano por el lomo. Es decir, es que esto no es serio. Entonces, claro, yo entiendo que algunos mandatarios de países civilizados, entre ellos que son nuestros socios en la Unión Europea, ojo, y los que nos están poniendo mucho dinero para que con los fondos de recuperación, pues un país como el nuestro pueda salir adelante, pues que le genere ciertas dudas, porque claro, esto es un país de pandereta.
Es un tío que se escapa en el maletero de un coche, que decimos que nos lo traigan, que hacemos todos los esfuerzos, que lo cogen en Alemania, que está al amparo de Bélgica, que es el paraíso de, en fin, de toda esta gente. Está al amparo de Bélgica y ahora estamos ahí nosotros durante años con una postura de inflexibilidad y exponiendo a nuestros policías que se batieron el cobre en las calles, exponiendo a nuestros jueces para que sean el hazmerreír porque toda una vicepresidenta del gobierno, yo creo que hemos tocado fondo institucionalmente con este gobierno. La posición de Vox, Rafael, sobre este asunto. A Juan Carlos, absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho, pero yo cada vez creo más que a la gente le importa un pimiento todo esto. Le da igual que hayan robado, le da igual que haya tal. Esto me interesa, sí, pues yo apoyo esto. Y ya está, punto. O sea, que en Europa no creo que haya mucha gente escandalizada. A lo mejor hay 4 o 5 personas que sí, que tienen la cabeza bien puesta y que encima están bien informados y que a lo mejor están escandalizados. Pero el resto es que le da igual. Yo creo que van a lo suyo y ya está. Respecto a lo que ha dicho Nono, que a mí me parece muy interesante, es cierto que los apoyos del independentismo han disminuido, pero tienen más poder que nunca. Como tú dices, eso a otro nivel. También pasó en Andalucía, cuando Juanma Moreno, en las elecciones del 18, sacó el peor resultado de la historia del PP en Andalucía. Era un mal momento para el PP y, sin embargo, llegó al gobierno, remontó al PP en España, él y Ayuso, y ahora está viviendo el PP un momento como hacía muchos años no lo vivía. No, hombre, quizás por las elecciones yo creo que ha habido varios errores en la campaña muy gordos, pero en fin, no creo que sea el momento a lo mejor de hablar de ello. Por otro lado, el PP se escandaliza que el PSOE esté pactando con los herederos de ETA, con los independentistas, pero bueno, UPyD son partidos legales. UPyD en su momento propuso la ilegalización de Bildu y Vox lo ha propuesto en 2 ocasiones y el PP ha votado siempre en contra. Entonces, si legalizamos a partidos cuyo objetivo es destruir España, pues después puede ocurrir que alguien, como está ocurriendo ahora, pues saque ventaja de esa situación, ¿no? Todo esto viene también de una mala aplicación del 155, cuando Rajoy lo hizo, que Vox lo llevaba solicitando unos 6 meses antes, y además judicializó el tema porque era la única manera que podíamos actuar en aquel momento. Recordamos que Ciudadanos puso la condición que se convocaran elecciones en 2 meses. Claro, Ciudadanos lo hizo pensando en su interés personal, poniendo su interés partidista, quiero decir, al interés de España, porque aquellas elecciones le devolvió el poder a los independentistas. Cuando aquellos meses que estuvo sin gobierno independentista, Cataluña estaba bien y había paz social y no ocurría absolutamente nada. Una situación que se tenía que haber mantenido el tiempo necesario para cambiar de verdad la situación, ¿no? En la postura nuestra, obviamente, nosotros estamos pues escandalizados con los pactos de Sánchez, pero por otro lado sabíamos que lo podía hacer, no nos ha extrañado a nadie, y muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras dentro del PSOE, pues tendrían que saber exactamente igual que nosotros que Sánchez era capaz de cualquier cosa con tal de estar en el gobierno. O sea que yo no entiendo ahora estas críticas que hacen, que yo creo que es para congraciarse con sus votantes, que están también indignados con que Pedro Sánchez esté pactando con Bildu y con los independentistas catalanes. De todas formas, yo por abundar una cosa y decir lo que no lo he dicho anteriormente con respecto al tema del poder, ¿no? El poder que tienen ahora mismo. Yo creo que a quien le está yendo mal desde el punto de vista electoral toda esta historia es precisamente a Esquerra Republicana y a Junts. El mejor resultado, el peor resultado que ha tenido los independentistas en Cataluña han sido en las elecciones de julio, desde hace muchísimo tiempo. Sí, pero ahora pueden tener mucho poder. Pero al final... Y de la misma manera pero que al final es la realidad, pero pero es que así nos vamos. O sea, así se pueden ir yendo y al final le están dando poder al Partido Socialista en Cataluña, que fíjate tú los resultados que sacó, que fue quien de verdad el que sacó del desastre y el que aguantó el tema, ¿no? Y si a eso también le añadimos, yo creo que hay otras cuestiones que también hay que tener en cuenta, por lo que te decía antes del postureo. Está feo que lo diga yo, pero todos sabemos el valor que tienen muchas veces las promesas electorales o los programas electorales reales, me refiero a la hora de pedírtelo, de cumplirlo, o incluso firmar ante notario, Paco, o incluso firmar ante notario no presentarse de nuevo a las elecciones, ¿no? Cruz, ¿no? Bueno, lo que digo, ya sabemos el valor que tiene eso firmado. No tiene nada, no es exigible. Yo, de verdad, insisto, estamos discutiendo nada. Estamos discutiendo nada. De verdad, lo digo en serio. Y si al final, que muy bien, que son estrategias políticas que sí, que para ser presidente del gobierno tiene que ir con un apoyo y el apoyo, para darte el apoyo tú me tienes que decir
públicamente que me vas a dar una ley de amnistía y un referéndum. Pero no estamos aprobando nada. Pero, No estamos aprobando nada, ni lo están aprobando, ¿eh? Ni lo van a aprobar. Bueno. Fíjate lo que te digo, ni lo van a aprobar. Ahora te voy a preguntar una cosa, José Carlos. Comparto lo que dice Nono. Yo hay una cosa a lo que ha dicho Rafa Segovia. A ver, Rafa, jugar a ser demócrata, si juegas bien, es difícil y es serio, ¿vale? Otra cosa es jugar a ser demócrata como Sánchez, que no es demócrata, él va en función de tal y él le da igual intervenir cualquiera de las instituciones. Ha habido dos momentos importantes y trascendentes en la historia de España, bueno, ha habido más, ¿no? Pero en la historia reciente, uno es la aplicación del 155, donde es verdad que eso nunca se había hecho en España, y es verdad que había que hacerlo con todas las cautelas. Nadie sabía cómo iba a salir eso, ¿vale? Y hubo que hacerlo con todas las cautelas. Si tú juegas a ser demócrata y eres un demócrata serio, pues respetas las instituciones, respetas la separación de poderes y realmente sí te importa lo que dicen los jueces, entre otras cosas, porque lo consideras un poder independiente. Y entonces, la aplicación del 155, ¿pudo haber errores? Yo no digo que no, pudo haber errores. Pero es verdad que ahí tenemos la prueba de que no ha habido absolutamente ningún pronunciamiento de ningún estamento judicial, porque todo se hizo conforme a derecho y se hizo bien. Algo tan difícil, ¿eh? Porque ahí se intervienen vidas y haciendas. Y después, por otro lado, tenemos el ejemplo con la pandemia, con la aplicación del estado de alarma, donde este artista que nos gobierna, pues se le ha declarado 3 veces inconstitucional la aplicación del estado de alarma, ¿no? Con lo cual, es decir, una cosa es jugar a ser demócrata siendo serio y respetuoso con las instituciones, y otra cosa es hacer lo que hace Sánchez. Cuando haces eso, pues probablemente no puedas llevar al deseo de todo. A mí personalmente me hubiese gustado que hubiesen cerrado... Yo he vivido 2 momentos de mi vida en Cataluña y he trabajado en Cataluña. Que hubiesen cerrado TV3, que hubiesen intervenido de forma mucho más contundente. Pero bueno, yo creo que se hizo con una especie de mínimo común múltiplo para todos, para que realmente, y con el consenso de mucha gente, pues para que evidentemente no hubiese ninguna decisión que fuese cuestionada posteriormente, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo... La decisión tiene que ser constitucional, es obvio que sí, ¿no? Pero yo creo que había un margen de actuación bastante más amplio, ¿no? Vamos, hombre, creo que sí, que no creo que fuera la única postura la de convocar elecciones a los 2 meses, porque son 155 descafeinados. Tú dices, no, aplicamos el 155, pero en 2 meses hay elecciones otra vez. Pues eso, yo entiendo que, hombre, que había... Yo personalmente, y aquí estamos 2 médicos, para nosotros el diagnóstico de cualquier proceso es fundamental, pero para poder hacer ese diagnóstico es todavía más importante conocer la etiología, conocer el origen del problema. Y yo creo que esto del 155 fue un 155 con toda la legalidad vigente, pulcramente respetada, pero débil. ¿Por qué? No, pero es que tú tienes que conocer en el origen, como yo digo, del proceso, tienes que conocer quiénes son tus compañeros de viaje, cómo funcionan tus compañeros de viaje. Porque aquí se habla del 155, pero nadie dice que este que está negociando ahora apoyó el 155. Ni nadie dice que la señora Elsa Artadi era funcionaria por la mañana en una consejería y por la tarde era la negociadora con el gobierno central. Y sobre todo un doble error que yo creo que cometemos muchas personas cuando hacemos estos análisis. El doble error es, primero, pensar con la lógica de las personas normales. Nosotros analizamos las cosas con criterios de lógica, de racionalidad, cosa que no sucede en las altas instancias y menos en este momento en este país. Lo que decía Rafael, de que a la gente le importa, a Europa no le importa nada de nada. Absolutamente Yo nada. soy un absoluto euroescéptico en este momento. Y desde que está la señora Rubia, más euroescéptico todavía. Von der Leyen. Y algo que esta gente hay que reconocer que manejan como nadie. Yo el otro día leía en un medio a un novelista colombiano, José Rodríguez Vázquez, que decía: quien se apodera del relato histórico
le da al poder la posibilidad de controlar el relato del futuro. Y eso es lo que está pasando en España. El relato de la historia de España lo tienen en sus manos esta gente. Y ellos están construyendo el relato del futuro. Y la gente, como bien decía antes Rafael, mientras no sea algo que le toque muy directamente en su estatus, en su situación personal o familiar, la gente no reacciona. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento social e intelectual donde se impone el relativismo, nunca pasa nada, no importa nada, y se mueve todo en base a la emotividad y los sentimientos. Luego, si tú unes relativismo con emotividad y sentimientos, pasa lo del 23J, que hasta las más insignes casas encuestadoras se equivocaron. Y Paco, y no olvidemos también que todo esto ocurre porque tenemos una ley electoral que le da un poder tremendo a los partidos que se presentan por circunscripción única. Una ley electoral con la que nadie está de acuerdo, pero que nadie cambia, que es un tema curioso. Y respecto al relativismo, no voy a obviar un asunto que está muy en boga todos estos días, que efectivamente, vamos, absolutamente de acuerdo con lo que dice del relativismo. No hay nada más que ver la importancia que se le ha dado al caso Rubiales, por ejemplo, cuando ha habido un gobierno que ha puesto en la calle a más de 1000 agresores sexuales, a 100 y pico de tal, y no ha ocurrido absolutamente nada. Que yo estoy de acuerdo en que a Rubiales, a mí me parece que una persona que no debe presidir la federación, pero que ya el hecho de quitarle la presidencia me parece un castigo suficientemente razonable como para que ahora lo lleven a juicio y lo acusen por agresión y por coacción, por agresión sexual y por agresión sexual, por un besito, un piquito que se dieron, y además hoy broma, que se ha revisado ella estaba de broma y él estaba de broma, pero hoy que se ha revisado y los dos la estaban sentencia de uno de la manera que le han rebajado un año. O sea, el hecho histórico que causa, o que es la causa, el porqué de la supuesta ley del solo sí es sí, que es la manada, de aquella de los Sanfermines, precisamente esa acción-reacción, o lo que se vende en ese relato que estáis hablando del cambio y tal, se vende eso, y resulta que hoy, en ese caso, le rebajan a uno de ellos, por la ley del sí es sí, la condena. Y era para ver las declaraciones del abogado de la manada. Cuando venía a pagar, lo escuchaba, le ha dado las gracias a todos. Es que al final, eso sí que es para abrir magazine de la mañana, para hablar, y no del beso de Rubiales, que comparto que es un impresentable absoluto, pero por esto y por muchas otras cosas más que venimos de antes, ¿no? Y por supuesto porque era una imagen en el momento que era, etcétera. Y todo lo que, además, que es lo que yo me quedo con lo que eclipsó, lo que verdaderamente era destacar, que era el triunfo del campeonato del mundo por parte de la selección. Por eso hablo del dominio y el control del relato. Porque es que si a Rubiales se le hubiera hecho lo que correspondía en el momento que correspondía, no llega a esa situación. Pero ¿tú sabes cómo se consigue vender eso que tú estás diciendo? ¿Sabes el socialcomunismo? Se ha gastado 540 millones de euros en medios de comunicación. ¿Tú sabes lo que son 540 millones de euros? Sí. ¿No? Es que con ese dinero puede vender... Es casi la mitad de los ERE. Hablando de medios de comunicación, hablando de medios de comunicación, millones, yo voy a poner encima de la mesa una cosa que me sorprende mucho. Ayer, el editorial, o la editorial para ser exacto, porque si no me echa la bronca algún amigo periodista, porque es Línea Editorial, ¿no? De Cebrián en El País. Sí, lo leí. Yo solamente lo pongo encima de la mesa. Eso no creo que esté todo el pescado vendido. ¿Tú lo que crees...? O sea, me refiero, por si no sabe la gente de lo que estamos hablando, que se pronunció en contra, absolutamente, de aceptar la amnistía como moneda de cambio a cambio de una investidura. Y lo dijo El País, y lo dijo el ideológico, la persona que informa el principal medio de comunicación que históricamente ha apoyado al Partido Socialista. Es el diario independiente de la mañana y ni un minuto más, ¿no? Pero es así, ¿eh? Yo no lo pasaría por alto. Bueno, ¿tú lo que crees que esto es toda una pantomima que se está montando para que Sánchez salga ya por el mes de noviembre? Es decir, no acepto lo que los golpistas catalanes me piden. ¿Veis cómo soy un tío honesto y honrado? Vamos a elecciones. Yo creo que los golpistas... Mira, yo creo que, en mi opinión, de mi postura un poquito tan lejana y más independiente, y aunque tengo claro que estoy absolutamente en contra de que se negocie con
con delincuentes. No, ya no digo con delincuentes, que se negocie con las cosas de comer de un Estado, y las cosas de comer de un Estado es el respeto al Estado de Derecho, a la separación de poderes, a todo esto. Yo me parece que eso es algo que va en contra de todo lo que yo creo y pienso, pero sí digo que creo que entrar al trapo por parte de los políticos, sabiendo que esto es una pantomima, que no se puede aprobar nada antes de la investidura, porque esto no es un indulto, que el Consejo de Ministros se puede reunir y acordar el indulto, no. Esto es una ley que además luego tienen que aplicar los jueces, y que con las condiciones que se ponga esa ley, como ocurrió con la ley de amnistía del 77, se tiene que aplicar cuáles son los condicionantes, porque aquí lo que de verdad les importa a los golpistas no es tanto la posible prisión, sino la manteca. Eso es lo que de verdad preocupa, la devolución del dinero del Tribunal de Cuentas, de las condenas por malversación, etcétera, etcétera, que eso es lo que de verdad importa. Pero han deslizado incluso que, hombre, que si hay amnistía esto debe llegar hasta Puyol. Efectivamente. Todo eso tiene un proceso que es que no va a dar tiempo, porque no se va a aceptar, porque son nada más que las comisiones de trabajo de esa ley pueden ser tremendas. Entonces, yo creo que lo que hacemos es un flaco favor, todos los que estamos aceptando sí o sí que amnistía y referéndum, qué barbaridad lo que va a hacer. Yo creo que aquí lo que va a decir, mire usted, eso es mentira, usted no va a cumplir eso nunca. Primero porque no se debe hacer, nunca. Y te critico porque eres capaz de ponerlo en solfa. Pero segundo, es que eso no lo puede usted. Es que hay que decirle claramente a los independentistas, no le vayan a votar ustedes, que os va a engañar. No le voten, que os va a engañar. Habrá que decirle a los votantes de los independentistas que no, que esto es mentira, esos que ya están, que no han vuelto a manifestarse porque se sienten engañados, estafados. Que no, que todo esto es mentira, que ni van a conseguir referéndum, ni van a conseguir amnistía. Porque no, esto es una estrategia exclusivamente a medio plazo para, si vuelve a ser elegido presidente, pues lo que hemos dicho antes, adelantar las elecciones y volverse a presentar. Patriota. Ya está. Pero no cabe, eso no va a ser nunca. En el final de mi intervención yo hablaba de que ellos buscan una estrategia de plazos ahora. El famoso ejemplo de Alfonso Guerra, del salchichón. Eso es lo que van a ir buscando, porque se han dado cuenta de que tienen enfrente a un individuo que es lo que todavía no se ha enterado Feijóo. ¿De qué no se ha enterado Feijóo? ¿De qué no se ha enterado? ¿Qué tipo de individuo es el que tiene enfrente? ¿Que no conoce a Sánchez, a lo mejor? No termina de conocerlo. Si aquí de verdad, no si tuviera la capacidad Vox, Partido Popular, a los niveles que estamos hablando, de decirle públicamente, venga, cumple, Puigdemont, antes de la investidura en España libre. Eso es amnistía, eso es de verdad lo que quieren. ¿Eso va a pasar? No va a pasar. No, imposible. Eso no va a pasar. Pero hay más posibilidades también, perdón. No va a pasar, no va a pasar. Igual llegan al pacto que tú dices de unas condiciones económicas y después ya efectivamente no se habla de ley de amnistía, porque si en algo especialista a la izquierda en cambiar los nombres. Se habla de una ley de superación del conflicto. Alivio penal, dice, alivio penal. Que llevará su tiempo, pero que si tú... No cabe porque no ha sido juzgado todavía Puigdemont. El problema es que no estamos hablando de condenados, que también. Estamos hablando de delincuentes presuntos a espera de juicio. Sí, pero en muchos casos. Por tanto, ley de superación del conflicto el día es que derogar los delitos completamente. Y eso no es lo que se está hablando. Pero a ver, es que puesto así, a Puigdemont le da igual. Puigdemont le da igual. Él probablemente todo esto que estamos comentando aquí lo sabe, lo tiene claro. ¿Qué es lo que sucede? Que le da igual, es lo que le interesa es la bandera y de estar allí en el ostracismo, allí tal, que se tuvo que fugar en el maletero de un coche, pues el tío sale ahora dando una rueda de prensa con la bandera catalana detrás, diciendo yo soy aquí el salvapatria. Y ya está, ¿y qué me quedan? ¿10 años de pomada en esta historia? Pues probablemente yo no voy a volver a España en mi vida, a su querida Gerona, pero realmente, oye, yo voy a estar aquí, voy a pasar a la historia por ser el nuevo Taradellas y tal. Eso te lo compro. Esa es su gran ilusión, el convertirse en Tarradellas, pero ni tiene la entidad de Tarradellas ni las situaciones son similares. Pero yo insisto, es que todavía hay mucha gente que no se ha enterado, como es Pedro Sánchez.
Porque eso lo conocemos todo el mundo. Ahí tiene un tío sin sentido de Estado, sin escrúpulos, perdona, egocéntrico, Paco, sociópata. ahí tiene el 23J. Sí. Un mes antes hay una catástrofe electoral en el PSOE y un mes después, luego, ¿eso qué quiere decir? Que la gente no funciona con los criterios de, yo no voy a decir normalidad porque podría ser ofensivo, pero no funciona con los criterios de lógica que impone el día a día de la vida de un país. Que además ya no es la normalidad. Ya no. Bueno, tú no has querido ahí no decir, yo lo digo claro, es un dato estadístico. Las personas más formadas e informadas votan al centro derecha, las personas menos formadas, menos cualificadas y menos informadas votan a la izquierda. Yo eso no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo con eso. No es exactamente así. Yo creo que hay de todo en todos sitios. Creo que hay de todo en todos sitios. Sí, hay mucha del gente, electoral y de la gente interesada, ciudadanía. hay gente formada que trabaja para Pero, el PSOE exacto. o para el otro y puede votar por su interés personal, ¿no? Independientemente que tenga más formación o no formación. El interés personal yo creo que hace muchísimo. Y mucha gente pues votan pues como los aficionados de fútbol que es del Madrid o del Barcelona. Yo voto al PSOE porque mi abuelo era del PSOE, o yo voto al PP porque mi padre era del PP, y hay aquí una tradición que hagan lo que hagan, tú votas a ese partido. Hay una cosa, yo no sé si lo he comentado alguna vez. En la campaña de las autonómicas de hace un año, un año y algo, yo estaba en la puerta de la iglesia de la Concepción, ¿no? Estábamos allí de campaña electoral, estaba ahí con algunos compañeros y viene una señora y me dice, ¿usted es del PP? Digo, sí, acerta usted. No, yo lo veo usted en la tele, fenomenal. Y dice, no, mire, yo les voy a votar. Va, fantástico. Eso te lo dice en campaña electoral, te lo dice muchísima gente, ¿no? Digo, fantástico. Y dice, no, pero créame. Digo, no, señora, si yo le creo. Dice, no, mire usted, yo le voy a votar, yo soy afiliada al Partido Socialista, se me dijo del año 77, del año 78. Me dice la señora, que es cuando había que afiliarse. Dice, toda mi vida he votado al Partido Socialista. Y cuando no he estado de acuerdo, no he votado. Pues no he votado a nadie, siempre he votado al Partido Socialista. Dice, pero en esta voy a votar a Juanma Moreno. Y yo, claro, ya me interesó el relato de la señora, vamos, me interesaba todo, pero sobre todo ya puse... Y dice, voy a votar por dos razones. Dice, la primera, porque mira, Juanma lo está haciendo bien, es un chaval que me cae bien, dijo la señora. Dice, la segunda, porque a mi Partido Socialista en este momento no hay quien lo conozca. Entonces, claro, hay gente con esas convicciones que han vivido en el social, que están ajenos probablemente a los vaivenes que han sido socialistas históricos y tal, y oye, y probablemente pues tengan esa espinita clavada. Esos son los que realmente deberían salir en un momento como este y quizás poner orden en el partido. Lo que yo no sé qué capacidad de influencia real tienen, porque bien el que se mueve sí sale en la foto, claro, sí, claro, no, pero sí es verdad que hay que partir de una cuestión. Ahora mismo el único poder, prácticamente el único poder, salvo Castilla-La Mancha y poco más, que queda, poder institucional, es el gobierno de la nación. Pero hay casos como en Andalucía y los que hemos vivido en la oposición y hemos vivido en ayuntamiento, sabemos que la debacle del Partido Socialista en Andalucía ha provocado que tantas y tantas personas que tenían un oficio de tiempo inmemorial de la política, pues se han quedado sin nada. Y lo que hablaba un poco ahora de las cosas de comer, ahora en este caso para ellos, la postura, aunque efectivamente a Pedro Sánchez solamente le importa a él solo, su futuro y él mismo, por eso digo de la capacidad de influencia, estas posturas pueden terminar con el Partido Socialista. Y no lo digo a nivel de unas elecciones generales que te engañen, no, te hablo de autonómicas, te hablo de municipales como ha ocurrido, te hablo de donde esa gente, esa masa crítica que ha tenido el Partido Socialista ya no tiene. Ahora hay verdaderos dramas, no sé cuánta gente creo que van a tener que despedir el Partido Socialista en esta provincia, en la provincia de Huelva, sedes cerradas, que no pueden pagarla, eso es un drama. Y además, que sobre todo cuando nunca has estado acostumbrado, los que hemos estado acostumbrados a vivir como hemos podido, pagando en nuestro bolsillo las cosas, pero cuando no has estado acostumbrado es complicado. Entonces, ese riesgo, aunque sea por temas de forma de vida, esa presión tiene que ser fuerte, muy fuerte, para tomar una decisión que puede acabar
a futuro con el Partido Sí, Socialista. lo que pasa es que el Partido Socialista actual no tiene nada que ver con el que hemos conocido. ¿Por qué? Porque la famosa frase de ayer de nuestra antigua consejera, de que se mueve si sale en la foto, no solo es una falsedad rotunda, es que ahora no hay foto. Es que ese es el tema. Es que ahora no hay Ese es el foto. tema. Eso es. Ni hay quien se mueva. Porque en Una esa guardia época, pretoriana. en la época anterior de lo de la foto, había comités federales, había congresos, había reuniones, había debate interno. Ahora en Ferrara está el edificio, pero allí no trabaja nadie, no hace nada nadie. Todo está centralizado en la Moncloa y se confunde gobierno con partido, y a eso le añade la sangría que supone territorialmente la pérdida de miles de puestos de trabajo. Y yo estoy de acuerdo contigo, es que el PSOE está en un momento muy crítico de su historia. Y mira, y en el Comité Federal, si en el Comité Federal al final lo compone de quien realmente depende No, de, es que no habla de hecho, nadie. claro, entonces, por ejemplo, si la secretaria general de Huelva es miembro del Comité Federal, que además es senadora, que ha perdido la diputación, que se mueva a levantar la mano. Está premiada, ¿no? O O mismo, o Gabriel, ¿no? Que también está premiada. Claro, ¿no? pero eso decía yo antes, ¿no? Son gente que todo lo tendrían que levantar la mano y rebelarse en este sentido. En la época que yo tenía actividad política, digamos, que era de dominio absoluto del PSOE, en sus reuniones ejecutivas y esto, se pasaban días enteros discutiendo. Lo sé por la gente que conocía que estaba allí. Y a Felipe González le costaba Dios y ayuda a veces sacar adelante temas, porque allí se discutía todo. Ahora nadie abre la boca. Luego no hay fotos, pero sí que se han quedado afónicos la mayoría. Y De todas considera- maneras, respecto Sí, al Rafa. cambio de actitud de las personas a la hora de votar, cuesta mucho. Yo aquí en Huelva sí lo he vivido en el condado. El condado era muy del PSOE, toda la zona de la agricultura y demás. Sin embargo, por el tema este precisamente de la Corona Norte, yo creo que le ha hecho perder muchos apoyos al PSOE. Pero, sin embargo, sigue habiendo en la sierra mucha gente que vota al PSOE a nivel y a España. Nadie esperaba que este hombre fuera capaz de sacar la cantidad de votos que ha sacado. O sea que sí sigue habiendo un componente emocional importante, que cuando se saben tocar las teclas, como decía antes, no a través de los medios de comunicación y demás, la gente reacciona. Pero a mí me preocupa lo del independentismo catalán, que a pesar de tener pocos apoyos, pero como tiene poder, va a tener acceso a la prensa y va a poder movilizar otra vez a la población. Está claro. Rafa, te pregunto a ti y a Nornos, bueno, a los dos fundamentalmente. Parece que veo un mayor acercamiento entre PP, Vox, PP y viceversa. No sé, veo un mejor Vamos a ver, rollo vamos que a ver. antes de las elecciones. Te cuento La percepción o tu opinión. información Vamos a ver. que puedas tener. Yo siempre he dicho que entre los diputados y los cargos del PP y los de Vox y los votantes prácticamente no hay diferencia. Nosotros estamos de acuerdo en la ley, en quitar, me refiero a la ley de la memoria histórica, estamos en contra de la inmigración ilegal, estamos la mayoría en contra de la ley de género. Entonces tenemos muchas cosas en común. Hablo de los votantes y los diputados, pero luego llega la hora de votar y las órdenes de arriba del PP son contrarias. Aquí nosotros propusimos quitar la ley de la memoria histórica y el PP se opuso. ¿Entiendes? El tema de los ocupas, pues estarán en contra de la ocupación todos los cargos y todos los votantes del PP, pero es que fue estando el PP en el gobierno entre 2011 y 2018, cuando pasó de ese delito, hace falta, y o sea que no solamente no se quitó, sino que empeoró el tema de los ocupas. Entonces, claro, ese es un tema que yo insisto muchísimo, el tema de la agricultura. Hace poco hay un vídeo, no sé si lo habéis visto, de González Pons en un debate diciendo textualmente: nosotros en Europa estamos coaligados con los socialistas y con los verdes y seguiremos coaligados con los socialistas y con los verdes. Y por si alguien no se ha enterado, Ursula von der Leyen es del Partido Popular Europeo. Si no lo habéis visto, lo paso después, que yo lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aquí el PP está a favor de los agricultores. ¿Por qué? Porque todos los cargos del PP están a favor de los agricultores de Bogotá, pero luego en Europa el PP favorece una política de importación de productos hortofrutícolas de Marruecos, de Sudáfrica, de Turquía, de Túnez, de Egipto, de esos terceros países, con lo cual nuestros agricultores no pueden competir
ti. Entonces, eso es lo que tenemos en común y lo que tenemos en contra. Entonces, la política a nivel de Europa, nosotros lo que nos decepciona del PP es que aquí dice, o sea, se hace pasar por un partido patriótico y de derecha más o menos, utilizando la imagen, la buena imagen que tienen todos sus políticos, pero luego actúa como un partido globalista. Entonces, ahí está nuestra diferencia y nuestro acercamiento. Yo creo que te lo he descrito bien y que ha quedado... O sea, que no hay acercamiento PP-Vox, Vox-PP. No, acercamiento hay porque para nosotros, por supuesto... Hay mejor rollo que antes de las elecciones. Vamos, hombre, eso es normal y te voy a explicar por qué. O sea, nosotros, por supuesto, el enemigo número uno de España ahora mismo es Sánchez. Porque Sánchez es el que puede pactar con los que quieren destruir España, con lo cual va a contribuir a la destrucción de España. Los diputados, los cargos del PP y los votantes del PP no piensan así, ¿entiendes? Entonces, claro, nosotros vamos a apoyar al PP. De hecho, hemos apoyado al PP en todos lados donde hemos podido, empezando por aquí Andalucía y sin pedir nada a cambio en el año 18, que yo creo que ahí estuvo todo el cambio de la política española de los últimos años, sí. En el apoyo, que yo creo que fue generoso y con mucha altura de mira de Vox, a pesar de los desprecios de Ciudadanos que no quiso sentarse con nosotros. Entonces, claro, en las elecciones estas que ha ocurrido, pues las elecciones estas, yo creo que el PP ha tenido un fallo. Mientras Sánchez blanqueaba a los golpistas, a los independentistas, a los herederos de ETA y demás, y por supuesto a Sumar, el PP pedía los votos para no tener que pactar con Vox. O sea, le había copiado el relato de Vox de la izquierda, el PP estaba transmitiendo a la gente que pactar con Vox era malo, mientras que Sánchez jamás dijo no quiero pactar con Sumar o no quiero pactar con esta gente. Entonces, claro, ocurrió el episodio de Extremadura, ocurrió el episodio de Murcia, que en Murcia, en la legislatura anterior, con un 12%, Ciudadanos tenía, me parece que fueron 4 consejerías y una vicepresidencia, y a nosotros nos querían negar entrar en el gobierno. Entonces, claro, yo pienso que el PP habrá reflexionado y se habrá dado cuenta que esa no es la política adecuada. De hecho, yo creo que influyó mucho en los resultados. Juan Carlos, por alusiones, y ahora le pregunto a Nono una cosita. Vale. Hombre, yo hay varias cosas, Rafael. Lo primero, bienvenido al club. Y esto de que os hayáis dado cuenta en Vox por fin de que el enemigo es Sánchez, yo creo que os ha costado. ¿Cómo puede decir eso cuando en el 18 pero nosotros apoyamos pero que te quiero sin decir nada a cambio? Que todo vuestro mensaje siempre, tú sabes que yo tengo muy buenos contactos y relaciones con mucha gente vuestra, que además a la que aprecio y estimo muchísimo, ¿no? Pero te quiero decir que todo el mensaje vuestro siempre, por intentar pescar en las aguas del PP, yo creo que nos ha hecho un flaco favor a todos, ¿vale? Porque es verdad que si todos hubiéramos dirigido la artillería contra Sánchez, y asumo los errores que haya podido tener mi partido, y si todos hubiéramos tenido ese mensaje mirando hacia Sánchez, que es el verdadero enemigo de la democracia y de España en este sentido, pues probablemente yo creo que nos iría mejor. Tú dices de errores que nosotros hayamos podido cometer a nivel de determinar un mensaje. Claro, siempre se cometen errores. Vosotros tampoco estuvisteis muy acertados en Cataluña cuando decís que hay que aplicar un 155 permanente y constante. ¿Qué es lo que sucede? Que si la izquierda alienta el miedo a Vox y vosotros salís con una postura que probablemente sea legítima y a lo mejor me voy a poner esto entre comillas, y a lo mejor es lo que habría que hacer, que yo no lo sé, ¿vale? Yo no lo sé. Pero es verdad que, claro, que cuando sucede eso y se alienta el miedo a Vox, pues a lo mejor es verdad que hay mucha gente que en esto se retrae y dice, bueno, pues no voy a votar al PP porque resulta que es que al final tal. Cuando lo que hay que realmente hacerle entender a la gente, primero, es que yo no he escuchado, o sea, yo he podido escuchar mensajes estridentes por parte de vosotros, la gente de Vox, que a mí a lo mejor, pues yo digo, oye, pues mira, yo hasta ahí no llego, pero nunca he escuchado nada anticonstitucional, que rompa España y tal, como si se le escucha a Sumar, Podemos, como se llame, a los de Esquerra, por supuesto a los de Junts y por supuesto a los etarras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en esto es verdad que es cierto que es muy complicado, pero que tenemos todos que medir las fuerzas y sobre todo los que tenemos un objetivo común, que somos fuerzas democráticas, que somos tenemos que estar aliados en pos del bienestar de España. Y eso no lo podemos hacer si al final, pues yo estoy diciendo, es que la gente de Vox, es que la gente de Vox, y los de Vox están diciendo es que los del PP, es que los del PP, es que los del PP, no, porque realmente el enemigo común es Sánchez. Interesante. Y la gente tiene que saber que alguien estará más cómodo votando al PP porque tenga una postura quizás un poco más centrada, vamos a decirlo así, y alguien con una postura más intensa, pues estaría cómodo votando a Vox. Pero los dos
un objetivo común, siendo dos fuerzas democráticas y entre la noche y el día no hay frontera. No, teniendo en cuenta lo que dice José Carlos, que me da la sensación que él va a apostar por elecciones en enero. Ahora cuando le pregunta dirá, sí, en enero habrá elecciones. Te pregunto entonces, ¿cree que va a cambiar esa campaña que pudiera hacer PP y Vox, que va a cambiar respecto a la anterior? Bueno, en el ojo, quiero decir. yo estoy de acuerdo que con amnistía, sin amnistía o como sea, quizás no en enero, pero que lo que salga va a ser de corta duración, no me cabe ninguna duda. Luego yo creo que en el problema de Vox o de la relación Vox-PP ha influido mucho la cuestión de personalismo, ¿no? Yo en esta misma tertulia dije, si yo fuera Feijóo, el día 24 de julio a la señora Guardiola me lo hubiera liquidado. Lo que pasa es que el 23 de julio el resultado no fue el que suponíamos. Yo creo que ha habido un exceso de personalismo localista, si quiere, ¿no? El caso de Extremadura, de Murcia, la crítica absurda que se hizo con lo de Valencia, que si el vicepresidente era torero y resulta que es abogado. O sea, además fue primero abogado y después torero. Exacto, primero fue abogado, sí. Porque si no, no hubiera sido torero por cuestión familiar. O sea que por eso insisto en el tema del relato. Fue una vocación tardía. Insisto en el tema del relato, porque es que mientras la derecha dirime sus cuitas en duelos a las 7 de la mañana, resulta que los tíos que pegaban tiros en la nuca están condicionando los presupuestos generales del Estado. De todas maneras, Entonces creo que hay que tener un poco de más habilidad dialéctica. Comprendo que la propaganda es máxima, pero hay que tener más habilidad dialéctica, menos personalismo en determinados sectores y desde luego algo rotundo, ningún complejo. Eso es lo más importante. Eso es lo que acaba de decir. Lo que no se le puede comprar el mensaje interesado a la izquierda. Y eso es lo que yo creo que en esta dicotomía que tú estás hablando, de quién le puso el cascabel al gato, de quién se ofendió antes o quién se metió, primero, ¿no? Quién disparó primero. El problema es que al final le han comprado el discurso, y le han comprado el discurso unos y otros, y unos han comprado, pero especialmente el Partido Popular, en eso que tú decías de los pactos salidos después de las elecciones del 28 de mayo. Tú no puedes indignarte públicamente o decir poco más o menos que es pactar con el diablo la opción de pactar con Vox. Eso es un error absoluto. Eso es un error absoluto. Pero absoluto, porque le estás dando todo el caldo de cultivo a quien te ha metido ese mensaje, que se las termina comprando. Porque Juan Carlos lo decía claramente, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que siempre Vox ha sido constitucionalista por encima de cualquier otra cosa. Que puede tener más o menos propuestas que posiblemente se pueden discrepar, ¿no? Y hasta ahí puede ser, porque hombre, tendrá que haber propuestas distintas, porque si no no sería una sigla y una ideología distinta, sería lo mismo, porque sea una A, el señor A el que la representa, o el señor B, pues no tendría recorrido. Tiene recorrido porque tiene una diferencia con el Partido Popular, que ahí se han mantenido, y elección tras elección, fluctuando o no, ahí están, ¿no? Son espacios políticos que tocan, son secantes, pero también diferentes, ¿no? Entonces, hasta ahí, pero ahora, de ahí a comprar el mensaje, el gente del Partido Popular, o incluso de Vox, con esta gente no, porque estos son Malicomplejini, porque estos pactan con el Partido Socialista, porque como decíamos ya cuando dice, oye, que se va a reunir cuando Feijóo se reúne con Pedro Sánchez y le ofrece unas elecciones a medio legislatura, 2 años gobernando y luego adelante. Y aquí saltamos por los aires, Vox también criticando al Partido Popular, diciendo que qué barbaridad. Pues creo que vuelven a ese pim pam pum que estoy hablando. Correcto. Yo creo que eso es no, o sea, decir, porque el PSOE, porque tú me sientes con el PSOE, no eres malo, porque tú puedas pactar con Vox no eres malo, ni estás faltando, o eres un carca, ni eres nada. Eso es comprar un mensaje, desde mi punto de vista, yo que estoy un poquito en una situación que puedo hablarlo quizás con cierta distancia, equivocado.
y además que creo que nos perjudica a muchos de los que pensamos lo que pensamos. Y además cuando creo que está más que demostrado en los políticos locales, provinciales, en quiénes son los votantes, quiénes son los representantes, quién es Rafael, quién es Venceslao, quién es Juan Carlos, quiénes son la gente, la normalidad, las personas normales y corrientes que están, cómo nos llevamos, cómo entendemos, cómo vivimos la política, qué creemos que está bien o qué está mal. Pues eso es lo que habría que trasladar. Comprarle el mensaje de que Vox, o comprar el mensaje de que Vox es poco más o menos que el diablo es Bildu. Por eso digo que el diablo es Bildu. Complejo, el diablo son los que quieren romper España. Eso sí que es el diablo. Y poner poco más o menos que casi hacer una equidistancia entre separatista, Bildu y Vox, que es el mensaje que ha planteado la izquierda y que se le ha comprado en medios de comunicación, etcétera, pues yo creo que ese pim pam pum ha fomentado que ese mensaje cale. ¿Sabe por alusiones? Sí, hombre, yo pienso que no ha sido equidistante, pim pam pum, pero menos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todos podemos recordar perfectamente cómo desde el principio de la campaña el PP apeló al voto útil y apoyado en una encuesta, la de Michavilla, que aquí hemos hablado muchas veces de las encuestas, de que esto es poco más o menos de que no fallaba, tal, pues fíjate si falla. Entonces, esa encuesta dejaba al PP al borde de la mayoría absoluta y el PP lanzaba un mensaje diciendo que, hombre, que había que votar al PP porque lo primero era echar a Sánchez. Es que eso me lo han dicho a mi gente de Vox, gente que no votaba a nosotros, me han dicho, es que ahora lo importante es echar a Sánchez. Y yo decía, bueno, pues votar a nosotros porque al final tenemos que sumar. Bueno, pues resulta que ha habido 600.000 votos, o sea, lo que se ha conseguido con esa campaña, que además el PP, lógicamente, tiene medios de comunicación a su favor, grandes medios de comunicación, que nosotros no tenemos ninguno, pues ha servido para que 600.000 personas que votaron a Vox en las anteriores elecciones hayan votado a ellos. A nosotros eso nos han supuesto 19 diputados menos. Hemos pedido 19 esos 600.000 votos y probablemente a ellos no lo haya reportado ni la mitad. O sea, es que ahí ya está la mayoría absoluta. Entonces, ellos tenían el poder de transmitir una encuesta, de transmitir que estaban al borde de la mayoría absoluta y de pedirle el voto útil a los votantes de Vox. Entonces, claro, ahí empieza el rifirrafe, ¿no? Lógicamente nosotros tenemos que defendernos por un lado y por otro tenemos que explicar sin apasionamiento ninguno la diferencia entre el PP y Vox, que las hay, que son las que yo he estado diciendo aquí antes, aparte de otras, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos teoría defienden la actividad cinegética, pero luego van y prohíben la caza a la tórtola porque lo ha dicho un grupo ecologista europeo, siguiendo las órdenes europeas, porque allí están coaligados con los socialistas y con los verdes. Entonces, nosotros tenemos que explicar esa diferencia porque es legítimo, pero efectivamente, sin dañar más de eso. O sea, pues, oye, si tú quieres seguir votando al PP, por supuesto, vota a quien tú quieras, pero que sepa que no somos iguales en esto, porque mucha gente cree que somos iguales o lo que estamos peleados y formamos dos partidos distintos, ¿no? Hay una diferencia sustancial en la cúpula, más que en la base o en los cargos, en la cúpula. Juan Carlos. Sobre todo yo creo que hay un problema grande, o yo al menos, y digo como José Carlos, yo lo veo desde fuera, yo soy un tío de la calle, ¿no? Y es que en este momento una de las grandes claves de esta situación que estamos viviendo pasa necesaria y obligatoriamente por ser conscientes de que los buenos gestos no le sirven a la izquierda. Todos estos gestos que ha tenido el PP de darle la Diputación de Guipúzcoa no sirven para nada, absolutamente para nada. Y todos estos proyectos bien intencionados, bien estudiados, bien trabajados y bien propuestos de Feijóo, de pactos de Estado y eso, no sirven para nada, porque para ellos no existe el Estado, existe su propia ambición, su propia situación, su propio partido y su afán por el poder. Entonces hay que ser mucho más, ¿cómo diría yo?, menos tibio y dialécticamente, no se me entienda mal, más agresivo. Y digo por qué. Hoy mismo sale la portavoz del gobierno del Consejo de Ministros y acusa a Aznar de provocar o de estar incitando a un alzamiento popular. Es tremendo lo que... Y exigiéndole que Feijóo lo haga rectificar. Oiga usted,
ni rectifica ni le digo una palabra, y además yo estoy al lado de esa movilización ciudadana. Mientras no se actúe así, a la izquierda no se le gana terreno. Y máxime cuando resulta que los socios de ellos, bueno, cuando tomó posesión en la investidura de Juanma Moreno Bonilla, el Parlamento estuvo bloqueado y sus socios de Podemos asalta el Congreso. O sea, usted con esos antecedentes históricos me va a decir a mí que porque se pida en un foro privado, además, que haya una movilización ciudadana contra una determinada situación que yo entiendo que es peligrosa para el país, me va a acusar de alzamiento. Eso es lo único que tiene una respuesta. Usted es una facha, porque la palabra alzamiento es de facha. Juan Carlos, los mensajes que Moncloa está dejando que digan desde el Consejo de Gobierno, desde la portavoz del Gobierno en funciones y Pilar Alegría, es que yo creo que se está llegando a unos extremos de desmesura en los mensajes desde un gobierno, porque es desde un gobierno. Es que a lo mejor eso la gente no lo llega a entender, pero es que tú no estás sentado en la sede en Ferraz o con un logo del Partido Socialista. Que también estaría mal. Que también estaría mal, pero es que desde un gobierno. O sea, que unas legítimas declaraciones de un expresidente que ya por sí tiene un estatus, que lo tiene, porque todos los expresidentes tienen un estatus y lo tiene reconocido, forma parte del y que Consejo de opina Estado, y que libremente opina y que desde el gobierno pide, primero interpreta que dice que ese señor está pidiendo un alzamiento y pide poco más o menos y le echa a los leones. Yo sinceramente creo que ya eso es una desmesura absoluta. Juan Carlos, sí. Pero mira, hay dos cuestiones. La primera es verdad que al menos para una parte de la población, en la que creo que me incluyo, ser manifestante 24/7 es tremendamente cansado. Eso solo lo pueden cumplir los independentistas o muchos subvencionados de la izquierda, ¿no? O sea, tú manifiestas algún día y tal, pero oye, es que ser manifestante constantemente para la gente de centro derecha es tremendamente cansado, por muy grande y bonita que sea la empresa. Y después hay una cosa en la que yo no tengo nada escrito y mucho menos publicado, pero abundo en la teoría de lo que decía José Carlos, de lo que decía de comprar este relato de la izquierda, ¿no? Y yo creo que es verdad que caemos en ese error constantemente. Mira, si lo que ha hecho la ministra portavoz, lo hace el portavoz del gobierno andaluz desde el Palacio de San Telmo, tenemos a esta gente rodeando San Telmo, como rodearon el Parlamento, que yo estuve allí, Rafa, también, y no podíamos entrar porque tenía un montón de autobuses, que por cierto, autobuses con bocadillo y demás, que ya veremos a ver quién los subvencionó, ¿no? Para estar allí, es decir, en ese ejercicio antidemocrático. Pero es verdad, vamos a ver, que por eso yo abogo siempre porque quienes estamos con un interés común por mejorar desde determinada forma la vida de los españoles, tenemos que estar unidos contra ese relato. Pongo un ejemplo. Si al día siguiente de las elecciones autonómicas y municipales, Feijóo y Abascal se reúnen, dicen, venga, vamos a cerrar los pactos autonómicos en toda España. Venga, no damos pie a lo de Murcia, no damos pie a lo de Extremadura, no tal. Eso dura una semana. Sí. Pero es que ahora hay que ir más allá. Es decir, no puede ser noticia en este país que la salida de tono de una foto de alguien de hace 15 años en su despacho, más o menos tal, pues eso sea noticia. Y que hoy precisamente, como hemos dicho antes, uno de los violadores de la manada, pues vea reducida su condena y eso sea una simple anécdota. Entonces, claro, tenemos que luchar para posicionar realmente el mensaje de lo que consideremos que es importante. Y es importante, sobre todo, no comprar el relato de la izquierda, porque es verdad que ellos son unos profesionales. Lo que pasa, Juan Carlos, que la izquierda domina el relato desde el principio de la democracia, porque, no sé, vamos, sí, bueno, no seguro que sí, vosotros creo que también. Una edad, Rafa. Sí, pero la manipulación en España se hacía al principio. Levántate un poquito el micrófono, Rafa, póntelo un poquito más arriba. Ahí. Vale. Sí. La manipulación en España se hacía
con las noticias internacionales principalmente. Yo acordé cuando lo de Tiananmen, los chavales aquellos que lo que querían era acabar con el comunismo en su país, pasarse a un país capitalista y se enfrentaban a los tanques, claro, todo el mundo estaban con los chavales, pues la televisión española, aquellos chavales le decían progresistas, igual que se llamaba el PSOE. Y al gobierno, jamás dijeron el gobierno de izquierda, el gobierno comunista, no, era el gobierno conservador chino. Lo mismo pasó con Gorbachov. Cuando en cualquier parte del mundo un grupo de derecha terrorista mataba, el grupo de derecha tal ha asesinado tal, pero si mataba a ETA, ¿tú escuchaste alguna vez decir que ETA era de izquierda o que ETA era comunista? Jamás. Entonces, todas las noticias, pero actualmente todavía se sigue alimentando eso, ojo, que a este frente que está formando Pedro Sánchez con Bildu, le llama el Frente Progresista. En televisión lo he escuchado. Sí, quiero sí. decir, eso lo repiten continuamente. Maneja como el PNV o los de Junts, ¿no? O sea, el PNV y Junts son progresistas, sobre todo el PNV, porque Junts ya es otra historia. El PNV, ellos tienen un manejo bestial de los medios, entonces durante décadas han transmitido que todo lo malo que ocurre en el mundo lo lleva a la derecha y todo lo bueno lo lleva a la izquierda, ¿entiendes? Y una de las cosas por las que surgió Vox era precisamente porque el PP no entra en batalla cultural. Esa es una clave. Para mí esa es una de las claves. Claro, o sea... la batalla cultural se ha abandonado. Exacto. Por parte de la derecha. Efectivamente, aquí en España. O sea, la ley de la memoria histórica es una barbaridad, no por nada, sino porque genera odio entre españoles. Entonces, que el PP no quiera quitar la ley de la memoria histórica, a mí me resulta asombroso. Y dentro del PP, a Cayetana Álvarez de Toledo la apartaron porque entraba en batalla cultural. Y a Ayuso la intentaron apartar también porque entraba en batalla cultural. Lo que pasa es que ella fue muy lista, convocó las elecciones, tenía el apoyo de la gente y Casado no se la pudo quitar de encima, se cargó ya Casado, pero se le iban a quitar también de en medio, porque el PP no quiere entrar en batalla cultural. Entonces, es uno de los motivos de una de las grandes diferencias con Vox, ¿no? Y tenemos que romper ¿cómo que Frente Progresista? Es que eso lo tenemos, cuando ellos lo dicen, tenemos que rebatirlo, igual que cuando nos insultan a nosotros. Hombre, yo entiendo que el PP no va a salir en defensa nuestra, pero bueno, yo salí en la Diputación cuando no teníais diputados. Sí, lo sé, me consta. Pero bueno, por lo menos para dejar las cosas en su sitio y no permitir que nosotros formemos parte del relato, porque claro, si desde el propio PP, como pasó en Extremadura, se está diciendo que Vox es malo y luego pastan con nosotros, pues la izquierda no tiene más que decir, mira al PP que pasta con los malos y ya está. Pero por eso, para alejarte de esos posicionamientos tácticos que pueden estar alimentados por el fervor postelectoral, esas cosas se resuelven en 5 minutos. Sí. Y ahora hay que ir más allá. Es decir, lo que yo decía antes, hay que mostrarle a la gente que donde gobierna el PP y el Vox hay normalidad en las instituciones. Eso es fundamental. Claro. Eso es fundamental. Y no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Eso es esencial. Yo de todas formas sí te digo que creo que eso va a ocurrir. Y posiblemente, a lo mejor se nos está escapando o no, que quizás son los coletazos todo esto, ¿no? Es que a lo mejor de una estrategia de tanto tiempo, sabiendo la debacle del 28 de mayo, sabiendo esa forma de convocar elecciones tan voy a pegar mi último coletazo, que si a lo mejor duro hasta junio porque soy capaz de los últimos coletazos, yo creo que son últimos coletazos, porque todo el discurso de los últimos años, que ya sabéis cuál es, el que estamos hablando aquí de hace un rato, que es ese relato de la izquierda, si la normalidad de los gobiernos PP, Vox se consolida, que es lo que va a ocurrir, se acabó el discurso. Porque progresismo no es enriquecerse con los cursos de formación. Progresismo es que el otro día venga a verme el delegado de empleo a Punta Umbría y ofrezca todos esos cursos, que mucho ha costado trabajo rescatar todos esos cursos, precisamente porque los envenenaron, por llamarlo de alguna manera, los envenenaron, y ahora, para hacerlo todo como tiene que ser, que es destinado a la formación, para el empleo, a todo eso cuesta la misma vida. Pero como digo Juan Carlos porque está aquí, pero yo soy de una formación distinta política al actual gobierno de la Junta de Andalucía, y yo tengo que decir que en estos 2 meses escasos, la relación institucional con el Ayuntamiento de Punta Umbría es exquisita. Es que es exquisita, y a ver cómo podemos colaborar administrativamente para mejorar la vida de los ciudadanos. Pues esa normalidad va a ocurrir con Vox también. Y cuando todo este discurso de años malgastado, vendido,
gastado en publicidad institucional, en medios de comunicación, simplemente se vea que hay normalidad, que no pasa nada con medidas tipo que la derecha esa que venía, que esos demonios que venían, no pasa nada, sino que incluso son capaces de progresar de verdad las ciudades, las comunidades autónomas, pues se acabó el discurso. Es que ese poder, ese es el tema. Ese poder territorial es la mejor arma que tiene en este momento. Por eso puede ser coletazo, por eso pueden ser coletazos, porque se puede mucha gente terminar de vivir del cuento. Al mismo tiempo que la mayoría del Senado, porque el Senado pasa siempre por ser una cámara poco, como es de segunda lectura, y que después devuelve los proyectos de ley al otro lado y tal, pero hay un tema en el que yo estoy seguro, y ya he leído algo sobre eso, en que los señores del gobierno están intentando influir en los medios que tienen, o en los recursos que tiene la abogacía del Estado fundamentalmente, para legislar de manera que la posibilidad de veto que tiene el Senado sobre el techo de gasto de los presupuestos, que es una de las grandes herramientas que tiene el Senado en su capacidad de decisión definitiva, se modifique. Bien. Pero si en este momento, mientras eso se pueda evitar y se pueda frenar, el Senado tiene una capacidad de poder tremenda, porque la ley de leyes, y estáis aquí gente en activo, la ley de leyes de las instituciones es el presupuesto del año. Bueno, vamos con... Hablando de la Junta de Andalucía, de la Delegación de Empleo, los cursos donde más dinero se perdieron, los del Paraíso, se perdió dinero ahí, en aquellos cursos de formación. Yo muchas veces digo que lo ilegal no necesariamente tiene que ser delito. No. Simplemente, siempre digo eso cuando se hace referencia a determinadas cosas. Bueno, última hora sobre los ERE. Exaltos cargos de la Junta de Andalucía vuelven al banquillo por el caso ERE. El juicio por la ayuda a Surcolor se dirige también contra el exconsejero Fernández y el ex viceconsejero Barberá y el exdirector de Empleo, Juan Marque, ya condenado en la pieza principal. Estos exaltos cargos de la Junta de Andalucía de la etapa del PSOE ya habían sido juzgados y condenados en la pieza principal del caso ERE por corrupción. Ahora vuelven a ser juzgados por otros delitos que cometieron. Bueno, esto es la Consejería de Empleo, en la que ahora mismo está Juan Carlos Duarte como delegado. Los cursos ya sí que han vuelto, ¿no?, a la normalidad tras la llegada del PP a la Junta. Bueno, mira, decía antes José Carlos una cosa, que es la normalidad que tienen que vivir las instituciones, claro, es decir... Pero a mí, así, ¿eh? Claro, a mí más que nadie me gustaba la confrontación en la portavoz, la confrontación educada y política, ¿eh? Yo no jamás me he llevado nada al terreno personal, ¿no? Y es verdad que eso, pero no tiene que ser la tónica dominante cuando tú estás en la delegación. Yo me reúno con alcaldes de todos los signos políticos y me reuniré. ¿Me permite que te interrumpa? Yo he visto en 2 meses y medio que llevo de gobierno, reunido o contactado con más delegados de la Junta que en 4 años en mi primera etapa de alcalde. Eso no es normal. O sea, pero es que era un veto absoluto. Sí. Un veto. El Partido Socialista vetaba a quien no era como ellos. Lo digo porque es un dato objetivo. No, pero mira, objetivo. A mí me ha pasado de entrar, siendo alcalde de mi pueblo, de entrar en el despacho donde ahora estoy y de entrar y decir, buenos días, delegado. Buenos días, lo primero que te voy a decir es que aquí fotos ni una. O sea, sí, oye, mira, disculpa que yo vengo a reunirme contigo y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que... o sea, lo que tiene que ser normal es lo que estamos intentando trasladar ahora, ¿no? Decías de los cursos y de la delegación de empleo. Mira, la delegación de empleo, a mí me cuentan ahora los funcionarios, que son unos magníficos profesionales en la casa, hemos pasado de ser un sitio donde a la gente le daba pánico venir, a que ahora cuando sale en el BOJA una posición que está libre o un artículo 30 o alguna... tenemos muchísimas personas de otras, incluso de otras administraciones donde quieren venir, porque es verdad que hay que poner en valor, y lo conoce José Carlos de primera mano, por la relación entre los técnicos y el personal funcionario, de verdad, tengo que decir, y a lo mejor está mal que yo lo diga, pero son de 10, o sea, una delegación pulcra, donde los controles funcionan perfectamente bien, y porque al final tiene que prevalecer. Y porque antes no funcionaba, y hemos visto
al director general de empleo en la cárcel? Bueno, porque antes funcionaba. Antes ya hemos visto cómo gobernaba el PSOE estas cosas, como un verdadero cortijo, ¿no? Es decir, aquí, o sea, yo te puedo decir que la delegación lleva como, el despacho donde estoy lleva como 6 años sin pintarse, a lo mejor es una cochinada lo que digo, pero es verdad que cualquier procedimiento pues requiere todos los filtros habidos y por haber. Ojo, como tienen que ser, porque al final, al contrario de lo que decía nuestra consejera, el dinero público sí es de alguien, que es de todos, y donde tiene que estar es sirviendo a los ciudadanos, ¿no? Entonces quiero decir que los cursos de formación no solamente han vuelto, sino que se ejecutan y se ejecutan bien. Se han eliminado todas aquellas formas de hacerlo que podían generar cierta suspicacia y se hace con ayuntamientos serios que funcionan generalmente bien, pasando absolutamente todos los controles. Por lo tanto, oye, la formación tiene que estar para conseguir emplear a la gente. Vuelvo a decir, y yo se lo decía al alcalde cuando estuvimos reunidos, no podemos hacer cursillistas profesionales. Correcto. No podemos hacer que alguien llegue, Debe termine tener un curso y diga, ahora quiero otro. Y tú, desde vuestra experiencia de gestión, ¿no crees que el entramado burocrático es el cebo perfecto o el caldo de cultivo perfecto para facilitar la corrupción? Pero mira, no, vamos a ver, yo no creo... Todo lo que sea aligerar la burocracia... Mira, todo lo que sea enredar, por enredar, probablemente sea, claro, cuanto más enmarañado esté todo, pues probablemente más pie o más puertas pueda tener el tema. Pero cuando las cosas están claras, la orden que regula una ayuda es directa y contundente, todo el mundo tiene los mismos criterios de aplicación de forma objetiva, tú exiges a todo lo mismo, exiges la justificación y no te pasas un plazo, las cosas funcionan perfectamente. Bueno, pues es una desburocratización. Es una forma... Claro. Que los controles son más efectivos y menos farragosos, que quizás en el farragoso, en eso que tú comentas, donde se dejaba los atajos, se buscan los atajos. Pero eso ha cambiado mucho. Yo lo he notado profesionalmente y lo noto ahora que puedo comparar, que eso es más ágil, pero también se es más férreo a la hora de mil cosas, el control que hace la administración, la Dirección de Administración Local o la propia Consejería de Empleo sobre las decisiones de ambos ámbitos en un ayuntamiento no tiene absolutamente nada que ver. Son criterios objetivos completamente legales y no criterios subjetivos que cuando querían lo pasó Perico en su día, lo pasé yo en mi época, que cuando no le gustaba algún proyecto urbanístico utilizaba la Junta de Andalucía para hacer política con los tribunales, con las impugnaciones, con la fiscalización. Ya son meramente controles mucho más funcionariales, mucho más de aplicación de la ley, pero también mucho más ágiles. Y yo creo que eso está avanzando muchísimo, por lo menos toda la legislación de Juanma Moreno, la Junta, pero muchísimo. O sea, yo creo que esas son las cosas que a lo mejor los ciudadanos no lo ven porque no lo tocan, pero que a la postre hace que quien de verdad hace un curso de formación es quien lo tiene que hacer, y quien de verdad no haya cursillistas profesionales, como decís vosotros, etcétera. Y eso hace haciendo las cosas esto es a lo que me estaba refiriendo yo, ¿no? Porque es una forma de agilizar. Sí. Con Diputación está pasando lo mismo. No sé si ha tenido algún encuentro con David Toscano, también el acercamiento, también, ¿no? Sí. Tengo la suerte de que David vino. Hombre, es amigo, pero es vecino también, porque es el alcalde del pueblo de al lado, a ver si vamos a lo digo. No, pero sí es verdad que tuve la suerte que la primera visita institucional que hizo, pues la hizo a Punta Umbría, lo cual yo se lo agradezco personalmente y lo agradezco públicamente. Y bueno, no hay que olvidar nunca, lo siento por Matalascaño, o sea, por Almonte o por otros, pero la capital, por Ayamonte y por todo eso, la capital de Huelva en verano es Punta Umbría, también es normal. Sí, sin duda. Y lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Como se dice en el fútbol, José Carlos, minuto y resultado en Giasa ahora mismo, que tú también perteneces a Giasa. Sí, la vuelta que da el mundo. La vuelta que da el mundo, ¿verdad? La vuelta que da el mundo, pues sí. Con lo que le hemos dado aquí a yo creo que, a los jefes de Giasa. Creo que es una etapa que, pese a que algunos tenemos y tomaremos decisiones que creemos que tenemos que tomar y las que intentaremos consensuar, creo que el hecho del cambio de gobierno en Giasa es algo muy importante para los usuarios de agua y de RSU de esta provincia. Pero aquí los usuarios que nos dicen, yo lo que quiero es que me bajéis la factura del agua, es lo que primero quiero. Porque cuando un presidente toma posesión y dice que su principal objetivo es bajar el recibo, en su discurso ya de momento está poniendo
en el discurso de algo muy importante que hasta ahora ni se había hablado. Se hablaba con mucho eufemismo de mejoras del servicio, pero nunca se hablaba de bajar el recibo del agua. Y eso es lo que dijo Diego, el presidente, en su primer discurso. Segundo, que cuando se cambia el gerente de la propia GIASA, porque sabe la mancomunidad, el propio, que es Santiago Ponce, nuestro contertulio y amigo, pues lo primero que hace es bajarse el sueldo con respecto a lo que cobraba el anterior director ejecutivo, sigue hablando, que tengo el dato Manuel ahí, Domínguez que ahora lo Limón, lo voy a dar. y exalcalde del socialista de San Bartolomé. Y tercero, porque al menos los criterios que tienen que haber, y creo que son positivos, en los consejeros del Consejo de Administración, en la comisión técnica, que es la que tiene que funcionar, son meramente empresariales para mejorar una gestión sin tildes políticas, y que en el día a día de esa gestión de la mancomunidad, de las adjudicaciones, de las contrataciones, es una comisión técnica con criterios sobre todo empresariales y de funcionamiento de una empresa que es pública pero que tiene que funcionar. Por tanto, yo creo, todavía queda mucho tiempo, llevan 3 días, pero han cambiado. Lo que sí te digo, y yo no me voy a callar de eso, precisamente hoy se ha declarado la firmeza de la sentencia que anulaba lo de las asignaciones a los grupos políticos, que también digo, primera decisión tomada en el pleno orgánico de la MAS, no volver a poner asignaciones a los grupos políticos. Me ha costado. Nos hemos llevado 2 años con esa y lucha. ahora, bueno, habrá que ver qué ocurre y qué dice el Consejo Consultivo sobre lo que se ha cobrado hasta ahora o no. Pero ya de momento, GIASA, la nueva MAS, que le ha pillado poder recurrir o no esa sentencia a los nuevos dirigentes de la MAS, no la han recurrido. Van a dejar lo que tantas veces decía Paco, ¿te acuerdas? Sí. Oye, que dejen al consultivo pronunciarse. Claro. Si aquí tenemos una duda de si esto es o no, pues hay un órgano que es el Consejo Consultivo de Andalucía u otros órganos, pero concretamente en este caso que se pronuncie. Por el momento la masa va a dejar que el Consejo Consultivo... Esta es la noticia a la que hacía referencia José Carlos. El nuevo director ejecutivo de GIASA, Santiago Ponce, se baja su sueldo en un 30%. Concretamente cobrará 21.000 euros menos al año comparado con su antecesor Manuel Domínguez. Es alcalde de San Bartolomé y es director ejecutivo de GIASA. 21.000 euros al año, está hablando casi 1.500 menos que va a cobrar. Yo creo que además Santi es me permito decir Santi porque es amigo mío hace mucho tiempo, con independencia de todo, pero dirán, bueno, es otro político, sí, pero es una persona que viene de hace ya mucho tiempo de la empresa privada, que tiene experiencia, que es ingeniero y que por tanto es una persona completamente apta para ejercer este cargo y que creo que lo va a hacer bien. Yo creo que sin perjuicio de que la herencia recibida es muy complicada. Lo que es muy complicada. Yo tuve yo también soy amigo de Santi, aparte de compañero del partido, ¿no? Tuve la ocasión de hablar con él antes de que se hiciera público y antes de que él aceptase, ¿no? Me comentó, oye, mira, ¿qué tal? ¿Tú cómo lo ves y tal? Y le dije, pues mira, Santi, es un Miura, es verdad que es un Miura, por lo que dice José Carlos, la herencia recibida, la deuda que arrastra, los temas que tiene. Digo, pero es verdad que probablemente pueda ser una de las personas que pueda sacarlo adelante en este sentido, porque es alguien que conoce muy bien el mundo de la empresa. De hecho, tiene su grupo empresarial que funciona fantásticamente bien, ¿no? Es alguien con muchísima solvencia técnica en esto y, hombre, yo creo que ha sido un acierto el hecho de nombrar a Santi. Bueno, además Santiago transmite credibilidad, ¿verdad? Honradez. Yo creo que es una persona con la que todo el mundo está predispuesto a colaborar en principio, que es bueno, ¿no? Y es su actitud, además, yo lo puedo garantizar. Yo le echo simplemente que es una imagen, que esa imagen que hemos visto esta semana de haber recibido a la plataforma de afectados de GIASA y haberse reunido con ellos. Me parece, esa imagen que yo he estado en pleno de GIASA y nos han tratado, y sobre todo a ellos los han tratado mal. O sea, no te digo, los han tratado mal. Muy mal, diría yo, muy mal. Los han echado. Sí. Los han invitado a salir, le han puesto... Despreciado. Sí, también puede valer. Pero bueno, entonces que un presidente, un director ejecutivo lo reciba. Y por cierto, también quiero hacer referencia al presidente, a Diego del Toro, al alcalde de... Otro empresario solvente. Otro empresario que es alcalde coyunturalmente y que creo que es creo que ahí la propuesta yo lo voté. O sea, yo no puedo decir otra cosa porque yo a él lo voté
como presidente, porque me pareció que va a defender bien los intereses. Y bueno, y ahora tendremos que pelearnos, todo lo que tendremos que pelearnos, pero bueno, creo que es más fácil pelearse con gente que sabes que desde luego quieren hacer bien las cosas, ¿no? Bueno, para terminar, ese plan de choque de limpieza de Punta Umbría, con capacidad de síntesis, ¿cómo lo has hecho? Es muy fácil. Nosotros no tenemos, y además como nos han dejado las arcas, tampoco es para tirar cohetes. ¿Qué deuda tiene el Ayuntamiento de Punta Umbría ahora mismo? El problema no es la deuda, el problema es que la es también, que tiene una deuda viva de más de 16 millones de euros. Pero el problema no es ese, el problema es que... Está como el de Cortegana, que estuve entrevistando a la alcaldesa de Cortegana y también dejaron una deuda en torno... Es que dejar 16 millones de deuda en un pueblo pequeñito como Cortegana, ¿cómo se puede gastar tanto dinero? El problema es que hay un capítulo 1, yo siempre pongo el mismo ejemplo para que usted vea. Punta Umbría es uno de los IBI más altos de la provincia, de Huelva. Y el padrón de IBI, es decir, si se cobrara todo el IBI, que no se cobra porque hay morosidad, pues son 12 millones de euros. El capítulo 1, que sí hay que pagarlo, ese sí o sí, son 12 millones y medio de euros. Ya veis los márgenes que tenemos de gestión allí. Por eso digo que grandes esfuerzos económicos y con tan poco margen no se podían hacer. Pero sí es cierto que a lo mejor lo que hay, primero, incentivar al personal. Segundo, si lo que ha habido hasta ahora no ha funcionado, no sigas haciendo lo mismo. Vamos a cambiar o vamos a primar, vamos a hacer estratificar o zonificar los planes de choque de limpieza en determinadas zonas, teniendo en cuenta dónde se necesita más ahora y dónde se va a necesitar más en otro momento, intentar redistribuir y colaborar en lo que nos han contado los trabajadores y hemos escuchado a la empresa, a la subcontrata, cómo hay que hacerlo. GIASA, todo tengo que decirlo, que también es que la limpieza es un ciclo integral también, no solo el del agua, tiene la limpieza viaria, tiene la recogida de residuos y es necesario. Y GIASA, que es quien tiene la recogida de residuos, pues la verdad sea dicha, no sé si porque llegamos, por la fama que teníamos algunos contra la empresa, pero se han volcado y han colaborado las empresas y han hecho bien las cosas. Y creo que se ha notado. Nosotros lo que más recibimos, y yo eso lo digo a mi equipo de gobierno y a todos los colaboradores, a funcionarios, que lo normal es que nos sigan criticando y hay que aceptarlo, porque al ciudadano le da igual quién es el que está gobernando, es lo que quiere tener su calle limpia y su servicio dado. Y es muy difícil porque después de tantos años, lo normal, ahora que si nos encontramos que nos dicen que se está notando que van las cosas bien, pues perfecto, pero que lo normal es que haya crítica, pero que no se desmoralicen, sino todo lo contrario. Y mi equipo está completamente a full y eso también se transmite, ¿eh? Porque yo lo que me dicen los funcionarios y también los empleados de limpieza es que necesitaban a gente que les mandara y les acompañara. Es importante. Vas a seguir siendo alcalde en 2027, José Carlos, acuérdate. Ya empezamos, algo. Si yo sigo escuchando lo que escucho en Punta Umbría, seguramente que sí. Hombre, si no acabas en el PP de aquí entonces, que todo es posible también. Bueno, pero puede seguir siendo alcalde. Digo, no, ¿verdad? Yo no digo que vaya a acabar en el PP, no tal, pero quiero decir que... Sí, yo no estoy diciendo nada. Yo digo que creo que va a seguir siendo alcalde. No sé en qué partido. Bueno, Rafael, ¿alguna cosita más que quiera comentar? Bueno, la ley de la corona, cuéntame, ¿cuándo se va a aprobar? Que tengo yo ganas de que definitivamente se vote la ley de la corona. Yo también, probablemente en el mes de octubre. Yo tengo muchas ganas ya de que se apruebe. Hay más proyectos interesantes para Huelva, que se están tratando en el Parlamento, que es el tema de las minas, de las explotaciones mineras. Pues ahora mismo en Europa, bueno, se ha determinado que hay 34 minerales que son esenciales para la transición energética, de los cuales 17 tenemos que importarlo, el 100% de China, que es la que a nivel mundial, China y Rusia son las que están acaparando todo el mercado. Pero bueno, Europa parece que se ha puesto las pilas. Después de la pandemia, Europa llegó a la conclusión, y después de la guerra de Ucrania, hemos encontrado que Alemania de la noche a la mañana depende de su enemigo, que es Rusia, porque todo el gas que recibe Alemania depende de Rusia. También el tema de agricultura, de Ucrania se depende bastante, y en la época de la pandemia aquí en España sabemos que en los hospitales al principio no había ni mascarilla. Todos tenemos las imágenes de los enfermeros rodeándose el cuerpo con bolsas de basura para protegerse, porque el mercado nuestro pues, prefirió venderle a otros países que tenían más dinero que nosotros. Entonces Europa parece que está tomando conciencia y además, bueno, pues nosotros podemos llevar orgullo que es que nuestro partido eso lo defiende desde el principio, que en la medida de lo posible tenemos que autoabastecernos, y además hay sectores que son estratégicos, y cuidado que podemos perder
la soberanía alimentaria, ¿eh? De hecho, llevamos camino de perderla, que cada vez vienen más productos de Marruecos, por cierto, en unas condiciones, en 2 o 3 semanas ha salido que ha habido fruta, hortaliza, con una carga de fitosanitario, pues la última noticia ha sido de hoy o de ayer, con una carga de fitosanitario, por cierto, fitosanitario que aquí no están permitidos, pero allí sí, y luego se permite que nos vendan el producto, ¿no? Entonces, el tema, lo que quería decir con el tema de la minería es que en Andalucía tenemos 17 de esos 34 minerales, y además la gran potencia minera de Andalucía es Huelva, ¿no? Entonces, probablemente eso va a permitir que además con dinero europeo se hagan proyectos muy interesantes. También tenemos lo del hidrógeno verde, que eso puede generar miles de puestos de trabajo, o sea que te han hecho delegado en un buen momento, Carlos. Ahora tiene un reto interesante por delante. Huelva es una provincia estamos en un buen momento para explotar. Si tuviera infraestructura, que yo desconfío de tu partido en ese sentido, porque sigo... ¿Para qué vamos a todos los niveles? Porque algunas depende del gobierno central, pero yo qué sé, la infraestructura sanitaria sí depende de vosotros. Lo del materno infantil no tiene nombre, Juan Carlos. O sea que ahora volvemos al proyecto inicial, después de pasar por la Blanca Paloma, por la de consulta externa, por un nuevo proyecto, porque lo otro tal. Ahora volvemos al inicial, a decir que se va, que hay con reformar el inicial tenemos bastante. Llevamos mucho tiempo perdido en el tema ese, ¿no? O el tema de los chales. Pero bueno, ojalá tu partido cambie, ahora que vosotros estáis ahí, tenéis un poquito más poder los políticos de Huelva y se hagan las infraestructuras, porque Huelva es una provincia que con infraestructura, el desdoble de la 435, pues nos convertiría en el puerto de Extremadura y en la costa de Extremadura. Eso sería un dinero para Huelva impresionante. Y después a Huelva hay que compensarla, porque nos toman el pelo, lo tomaba el PSOE y nos lo estáis tomando vosotros. Por ejemplo, vosotros prometisteis la carretera con Cádiz. Dijiste que en la primera legislatura que gobernabais en Andalucía estaría hecha la carretera. No se ha hecho. Vale, te dicen, hombre, es que está el coto, nos podemos cargar el coto. Vale, bien, no me haga la carretera con Cádiz, hágame el tercer carril con la carretera de Sevilla. ¿Entiendes? Porque además la de Extremadura, también para ir de aquí a Badajoz, también tenemos que coger por la de Sevilla. Entonces una autovía que está sobrecargada, y encima tenemos todo el polo. Vale, usted no me hace el desdoble de la de Extremadura porque la sierra es un parque natural, no me hace la otra porque el Coto Doñana es un parque natural. Pues háganme, o a nivel de aquí, a nivel nacional, presionen para que se haga el tercer carril de la autovía, o una buena línea de ferrocarril, porque el ferrocarril de Huelva a Sevilla tarda 90 minutos en recorrer 90 kilómetros, que es una media de 60 kilómetros hora. Es una vergüenza, vamos. Entonces, somos la única provincia costera de España con Lugo que no tiene aeropuerto. Entonces, Huelva está compitiendo con otras provincias en una desigualdad total. Necesitamos, y sin embargo, como digo, el tema de la minería, en Huelva tenemos de todo. Aquí tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos minería, tenemos una costa espectacular. Por cierto, que tendríamos que ver lo que está suponiendo para Huelva el tener el coto, porque si os fijáis, toda esa parte de la provincia de Huelva, si nosotros dividimos en Huelva en 2 zonas de 50 kilómetros, en una, pues tenemos Isla Cristina, Isla Canela, Isla Antilla, El Rompido, El Portil, Punta Umbría, incluso Masagón entraría dentro de 50 kilómetros, la propia Huelva, y en los otros 50 Matalascaña, solo Matalascaña. ¿Cuánto le cuesta eso a Huelva? O sea, entonces, tenemos el coto, todos pensamos que debemos defender al coto, pero que no nos tomen el pelo y que, hombre, en la medida de lo que pueda, que nos compensen, porque luego la estación biológica del Coto Doñana, donde tiene la sede, en Sevilla. O sea, nosotros nos comemos el marrón y otros se llevan luego la parte positiva. Tenemos una lucha por delante, los políticos de Huelva, que es muy interesante y que yo creo que además nos debería de ilusionar, porque realmente hay poco que perder y tenemos muchísimo que ganar, pero nos tenemos que poner las pilas. Bueno, Juan Carlos, para concluir. Yo quería 30 segundos para hablar de mi libro, pero le tengo que contestar a Rafa. Oye, Rafa, tú has mezclado un montón de cosas. Sí. Has mezclado cuestiones de ámbito, y es que ha dicho, no, es que los políticos del PP, porque tal, porque no sé qué, y después resulta que mezcla Renfe con la infraestructura sanitaria, con el desdoble de la 435, con el tercer carril hacia Sevilla, con tal. A ver, en la infraestructura sanitaria, en una legislatura, y tú lo sabes, hemos hecho 5 nuevos centros de salud en la provincia de Huelva. Que sí, que el materno infantil vendrá, y lo sabes que vendrá. Que se le están dando vueltas al proyecto, probablemente. Que ya debería estar hecho, a lo mejor también, pero vendrá. Pero es verdad que hay una serie de infraestructuras,
¿vale? Una serie de infraestructuras que dependen del gobierno central, y ahí en esa reivindicación es donde tenemos que estar unidos. Te vuelvo a decir, porque os tenéis que enterar que realmente el enemigo de Huelva es Pedro Sánchez, y ahí es donde tenemos que estar. Y decía que quería 30 segundos para hablar de mi libro, porque yo no sé si tú lo has hecho ya, pero lo deberías de hacer. La Junta de Andalucía, en la Delegación de Empleo, lo digo porque queda muy poco tiempo y me vaya a permitir, tiene una ayuda de 525 millones de euros para los sobrecostes energéticos, donde se benefician los autónomos y las pymes menores de 250 trabajadores y menos de 50 millones de euros de facturación. De verdad, si la gente supiera lo simple que es rellenarlo, es decir, se tarda, yo el otro día lo hice, digo, por ver, oye, dicen que es fácil, lo voy a hacer. Tarda 5 segundos, un número de cuenta, identificar cuál es la comercializadora y directamente se tramita. Y antes del 31 de diciembre está abonado. Se paga desde 300 euros como mínimo hasta 2 millones de euros. Es decir, que va a haber empresas que con ese sobrecoste energético, que era una demanda que tenía la Junta de Andalucía, pues se va a paliar. Entonces, hasta el 30 de septiembre... Eso quiere decir que el empresario que nos esté viendo, que pague 500 euros de luz, la Junta le va a ayudar a pagar ¿cuánto? Bueno, depende, porque en función, se hace un cálculo, ya no quería yo entrar en eso porque es muy fácil, claro. Pero es verdad que la inteligencia artificial, el robot hace un cálculo del sobrecoste que pagó entre la diferencia entre el 21 y el 22, y con una fórmula pues da un número y al final se paga. Pero puedo decir que hay empresas importantes que probablemente cobren entre 300 y 400 mil euros de ese sobrecoste. Pues yo pido que se estudie por la administración competente que sea, que se acuerden de los ayuntamientos. No podemos haber pasado pues de 600.000 euros anuales de gasto energético, iluminación pública, edificios públicos, a 1 millón. Pero es verdad, o 2 millones de euros. Doblando o triplicando incluso de lo que se pagaba. Es verdad que las ayudas a las instituciones públicas... Eso es complicado, pero es que al fin y al cabo eso hay que pagarlo sí o sí. Sí, pero te quiero decir que las ayudas a las instituciones públicas vienen por otro sitio, por otro derrotero, ¿sabes? Que está directamente, como están enfocadas a las ayudas al empresario y sobre todo a paliar ese sobrecoste tan brutal que muchos han tenido, que hay panaderías que han tenido que cerrar, y pizzerías que han tenido que cerrar, es decir, que es verdad que es un verdadero drama, ¿no? Puede para terminar, una medida magnífica por los empresarios, pero que salvo en Navarra, salvo la comunidad autónoma Navarra, que hizo unas ayudas a las administraciones locales con el incremento del coste de la energía, no ha habido ni una sola administración autonómica, ni central, por supuesto, que haya tenido en cuenta que ese incremento de coste energético para las administraciones locales, que ha sido brutal, es algo que te encuentras y que tienes que pagar sí o sí. Y que eso es en beneficio de los ciudadanos, no es en beneficio de nadie. Y no se puede, no se puede. La política energética, otro tema interesante, que también hemos perdido la soberanía absolutamente. Que decir, y ahí sí es una pena que no haya una apuesta clara, desde nuestro punto de vista, por parte del PP, por el tema de la energía nuclear. Porque la energía nuclear ha sido declarada una energía limpia y además realmente necesaria y podría atender al autoconsumo y al abaratamiento de la energía, que al final la energía todos la necesitamos. Bueno, por lo dicho, yo terminamos rápidamente. Primero, estoy rotundamente de acuerdo con Rafael en cuanto a lo de la necesidad compensatoria. Somos la provincia de España con mayor número de territorios de espacios protegidos. 44%. Que me parece bien, yo no estoy en contra, pero los ciudadanos también deben ser, si no protegidos en el mismo sentido, pero atendidos. Y esto es un lastre histórico que llevamos desde yo no sé el tiempo que hace. Y voy a hacer un giro copernicano en mi despedida, por deformación profesional, Rafael. Fíjate la habilidad, hoy que hemos hablado tanto de la izquierda, que tiene la izquierda en su estrategia y en sus tácticas, que había una fotografía que era tremenda desde el punto de vista del impacto electoral, que era la de José Antonio Griñán. Yo comprenderá que no soy partidario de que tenga que entrar en la cárcel nadie, y menos si está enfermo. Pero esa foto de Griñán pudiendo entrar en la cárcel en pleno momento álgido de campañas electorales y demás, se bloqueó y nunca más se supo. Yo no voy a faltar los principios de confidencialidad que corresponden a cualquier paciente,
Pero dije aquí un día, y lo repito ahora, me gustaría conocer el informe de la forense que liberó al señor Griñán de cumplir con la pena que la ley le había impuesto. Insisto, no pretendo con esto ir nada más allá de lo que estoy diciendo. Curiosidad puramente médica. Yo, ¿te acuerdas, por decirlo algo? Dije aquí, Sí. me equivoqué, pero aposté porque entraba y se le aplicaba inmediatamente el tercer grado, pero que por ejemplaridad en el cumplimiento de las condenas tenía que entrar. Pero si estaba enfermo, que inmediatamente se le aplicara el tercer grado una vez que hubiera ingresado. Eso hubiera sido lo normal, aunque la foto sí se hubiera producido. Rafael Segovia, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Paco, Contamos además, contigo. ha sido un placer estar aquí con estos tertulianos, que son tertulianos de verdad, no como los de Televisión Española que no entienden de nada y parece que son expertos en todo. Aquí hemos tenido unas conversaciones, A ver si no, estaremos más o menos de acuerdo, pero que que además es un placer. Vamos, vosotros que tenéis consejero en Canal Sur, a ver si nos compra el debate y lo metemos en Canal Sur. Pues debería, ya quisieran muchos debates de televisiones más grandes, tener la calidad que hay aquí y el poder debatir, porque aquí no nos interrumpen, nos interrumpimos lo justito, pero que son debates que yo creo que son ejemplares en cuanto al comportamiento, a la educación y a la formación de las personas que tú traes aquí, Paco. Yo te doy la enhorabuena. Muchísimas gracias, Rafa. Nada, Contamos contigo a lo largo de la temporada. José Carlos, pues de la misma manera contamos contigo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a las palabras de Rafael y a ti por invitarme. Y Juan Carlos, enhorabuena también por el trabajo que está realizando la Delegación de Empleo. Muchísimas gracias. Y gracias también a Javi González. Os recuerdo que cada mañana estamos aquí de 9 a 11 para dar toda la información de Huelva y provincia en este nuevo programa que comenzamos la pasada semana. Creo que es bastante interesante. En Antena Huelva Radio lo podéis escuchar de 9 a 11 todos los días. Bueno, de lunes a viernes y sábado y domingo descansamos. Gracias, el martes más.